Hola, 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 hola. Siempre FM Show 98.1 es siempre la primera. 98.1 es siempre la primera. FM Show. Joselo, ¿tenés un poquito de retorno? La ilusión siempre se renueva en Villa Sarita. Guaraní es pasión y va por el ascenso. El torneo regional federal amateur es el camino a recorrer para la franja. Y como siempre, FM Show de alto vuelo estarán en cada paso franjeado rumbo a su lugar en el fútbol argentino. Pero se durmió la defensa de Sarmiento. Julio Quiñones para los relatos. Tendrá que volver el próximo domingo. Emiliano Andreoli para los comentarios y Gastón Machado en las estadísticas y campo de juego. Muchachos, estamos con la figura del partido. Aquí, en la Radio Líder, arranca una nueva transmisión de alto vuelo. De alto vuelo. Después de tantas horas de tajea del corazón, llega la destinación, la risa y parche. El señor de los suelos bajos fondos del cielo respira hondo, escupe el mate, pero sí te gustas. Buscas verte donde hay culpa, nunca hay nadie. Hola, 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 ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva transmisión de alto vuelo. Estamos ya en la cabina número 1, seguimos en la cabina número 1 del Clemente Argentino Fernández de Oliveira, arrancando esta previa, que luego será transmisión, que luego será partido, que luego será segunda fecha del torneo regional federal amateur, la cuarta categoría del fútbol argentino que nos deposita nuevamente en este Clemente Argentino Fernández de Oliveira, arrancando con esta previa de Mitre frente a Guaraní, de Guaraní frente a Mitre, Guaraní de local, Mitre de visitante, una hermosa noche en la ciudad de Posadas, en la provincia de Misiones, sí, con un calor que es impresionante, pero nosotros acá estamos para llevarte a través de Alto Vuelo y FM Show, esta fecha número 2 de la región Litoral Norte en la zona 1, la que compromete a los equipos misioneros, la que tiene a Guaraní, la que tiene a Mitre, la que tuvo hoy más temprano la victoria de Sporting frente a Olimpia San Antonio. Nosotros ansiosos estamos porque hoy vamos a volver a vivir fútbol con gente, con público, en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira, donde hace un tiempo nada más nos íbamos con caras largas, peleándonos con un técnico que quería agarrarse con la gente por su propia incapacidad. Ahora me parece la situación ha cambiado, la humildad ha ganado territorio para que esto verdaderamente sea una fiesta. Los resultados se pueden dar o no, eso es cierto, puede darse o no el resultado tan anhelado, ese retorno a la tercera categoría del fútbol argentino, pero acá, y como dije en el principio de la primera transmisión, ese domingo cuando tanto nervio pasamos, no por el resultado porque fue realmente muy cómodo, pero sí por otras cuestiones en Oberá, decía que han aprendido en gran parte del mundo guaraní a bajar un poco los decibeles y a encontrarse con la tranquilidad necesaria para una campaña
en el torneo regional federal amateur, en el torneo federal, en el Federal A, en la B Nacional, en el territorio que le corresponda a Guaraní, depende de cómo esté armado. Ganó 6-0 en la primera fecha y acá se va a llenar de ilusión las tribunas del Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Por eso nosotros no perdemos más tiempo, nos esperan 45 minutos de previa porque hasta las 21:15 estaremos aquí para contarte todo lo que va a pasar y lo que está pasando en el estadio de Guaraní Antonio Franco. Esta transmisión, como siempre en FM Show, como siempre estamos acompañando los pasos de Guaraní Antonio Franco, tiene su presentación y ahora es con los amigos de Mix Pinturerías. Mix Pinturerías, Mix Pinturerías. En Posadas, encontranos en Avenida Uruguay 4022. Arrancando en esta fecha número 2 del torneo regional en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira, estoy mirando y ya veo caras conocidas en las tribunas y eso me llena de ilusión, me llena de emoción también, porque acá estuvimos nosotros y estaba realmente vacía cada tribuna, o por ahí había gente que no podemos contarlo mucho, pero la verdad es que no era el marco que se va a ver en la jornada de hoy. Yo no sé, no soy epidemiólogo, no soy alguien experto en pandemias, pero que esto sea una realidad, a mí, hasta te digo, me emociona. Y eso que el partido ni siquiera arrancó, y eso que Guaraní ni siquiera está calentando, pero eso se va a encargar un compañero más adelante. Mi nombre es Emiliano Andreoli, tengo el gusto, el honor y el placer de comentar cada uno de los partidos de Guaraní Antonio Franco en la categoría que sea. Mirado, como siempre, el redactor del pueblo franjeado, el que ama el manto sagrado, el que hace los kilómetros que sea para seguir esta pasión llamada Guaraní Antonio Franco, como te dije hace un ratito, en la categoría que sea. Se llama Julio Quiñones y es mi amigo. ¿Cómo andás, Julio, querido? Bienvenido. Hola, Emiliano, ¿cómo te va? Qué placer saludarte a vos y a toda la audiencia de Radio FM Show, lógicamente, de alto vuelo, que hacemos mediante esta posibilidad de poder llevarle las alternativas a todos los hinchas franjeados, a todo el pueblo del fútbol de Misiones y también a través de internet para todo el mundo. Qué placer estar con vos acá en la cabina, con todo el equipo de alto vuelo, viviendo esta pasión que vivimos siempre. Pero también coincido en lo que dijiste en el inicio de la transmisión, de ver a la gente en la cancha. Lo hemos resaltado hace unos días, el domingo en Oberá, hoy lo vemos aquí en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira, donde siempre fue una fiesta, a veces no tanto, pero hoy, después de o en medio de una pandemia, como quieran llamarlo, vemos al pueblo franjeado nuevamente aquí en el estadio, para vivir una fiesta, para vivir un clásico, el añejo clásico del fútbol posadeño, del fútbol misionero, hoy Guaraní, hoy Mitre, por la show, por De Alto Vuelo y a través del stream, a través de la cuenta de YouTube de De Alto Vuelo, podés verlo en vivo, a través de HD, lógicamente esta pasión del fútbol misionero. Y te digo algo, Emiliano, más allá de hablar de fútbol, ¿no? Recién decías dos cosas, el tema de la gente. Hay un marco interesante ya, estamos teniendo en cuenta que es miércoles, a la noche, ver un día laboral, la gente ya palpitando la previa y también de lo que va a ser este clásico. Pero otra cosa, hablabas de cara conocida, ver a Duto dentro de la cancha, ver a Carlito Vicente, ver a Martín Yegros Tejada, lo veo a Tuti Boede, veo caras conocidas y eso realmente reconforta para fortalecer al fútbol misionero que sabemos que no está pasando el buen momento que supo tenerlo hace poco tiempo. Ojalá se trabaje con seriedad y demás para volver a esos momentos donde teníamos algún equipo en primera y otro en B Nacional, o a los dos en Federal A. Ese otro dos me parece que no va a estar en la próxima conversación, pero eso no viene al caso ahora. Lo quiero saludar al hombre del campo de juego, al que trae las estadísticas, al que se morfa todos los entrenamientos de Guaraní, Antonio Franco, en este Clemente Argentino Fernández de Oliveira. ¿Estás ahí, Gastón Machado? ¿Cómo te va? Bienvenido. Muy buenas noches, Alto Vuelo, y nuevamente renovamos el saludo para toda la audiencia. Sí, estamos aquí en el campo de juego, que la verdad está en excelentes condiciones. Muchachos de Peque en Percuta sale el conjunto local para realizar la entrada en calor previa a este encuentro. Ya Bartolomé Mitre está hace algunos minutos en el campo de juego realizando esos movimientos. El equipo que gana no se toca, dicen por ahí, es la premisa que tendrá Carlos Marzuk para esta noche, pero hay novedades en el banco de suplentes, hay novedades en los convocados. Eran 20, Marzuk decidió que 2 queden afuera, y dentro de esos 18, esos que estarán ahí en el banco de suplentes, hay un nombre fuerte, me animo a decir, que se queda afuera esta noche. Nombre fuerte que se queda afuera. Bueno, ya me la veo venir, ya veo el mensaje llegar, así lo estoy viendo que está llegando por los aires de este Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Gran abrazo
a todos los que están escuchando la transmisión de Alto Vuelo, las que la están mirando, por supuesto, también. A José Fernández, que está prendido, como siempre, a la transmisión de Alto Vuelo, al amigo Huguito, que está viniendo a la cancha, me imagino, para situarse allá donde está el cartel de esa yerbatera, y ahí es su lugar junto a su padre para poder ver cada uno de los minutos, lo que sufrió la gente sin poder ir a la cancha, ¿no? Sin poder seguir esta pasión llamada Guaraní, llamada Bartolomé Mitre, llamada Sporting, llamada el equipo que quieras, la gente que no podía ir a la cancha y de repente vacuna de por medio lo están pudiendo hacer. Nos vamos a la primera pausa en esta transmisión de Alto Vuelo, enseguida volvemos con más información, tenemos todos los datos, la gente de Mitre también está llegando al estadio de Guaraní Antonio Franco. ¿Es neutral o es de Mitre? En un rato te lo contamos. Al regional se lo sigue con De Alto Vuelo. Misiones te invita a la séptima maravilla del mundo. Todos los días del año, el Parque Nacional Iguazú está esperándote. Sus 275 saltos de agua prometen enamorarte. Paseos a la luz de la luna, Garganta del Diablo, tren ecológico y la mejor gastronomía. Iguazú, maravilla del mundo en Misiones. Iluminación LED, productos de alta calidad, garantía exclusiva y la mejor atención. Electricidad La Unión en Santa Catarina 3088 con sus 2 locales y un impresionante showroom. Electricidad La Unión, innovamos para vos. Multiexpresonline.com, el primer supermercado en línea de Misiones. Accede a la góndola virtual y llena el carrito desde la comodidad de tu casa. Tus compras a un clic de distancia con la calidad de siempre. Multiexpress, una empresa 100% misionera. Todos los lunes, 10% de descuento con tarjeta naranja en Plan Z. Ingresa ahora y regístrate. Multiexpresonline.com. Estudio Jurídico y Contable Troche y Asociados. Asuntos civiles, comerciales, laborales y penales. Viví el fútbol en la show. Bien, retornamos a la cabina número 1 de Clemente Argentino Fernández Oliveira para vivir esta previa que estamos viviendo ya hace unos minutos por la show, por la Radio Líder. Somos de Alto Vuelo en esta previa entre Guaraní y Mitre. Por primera vez en la historia en un torneo federal se van a encontrar los 2 equipos más populares de la Liga Posadeña, este clásico añejo que lo decía el domingo. ¿Cuántas personas nos han contado? Liga Posadeña, años 70, años 80, años 60, viendo estadios repletos para vivir un clásico posadeño, Guaraní Mitre. Bueno, hoy es la primera edición a través de un torneo federal, algo que me llamó la atención y que nos reafirmó Dieguito Vaina la pasada, Emiliano. Nos contaba Dieguito con sus estadísticas, por supuesto, trabaja en el territorio, tiene ahí en el archivo todos los datos que necesita, así que bueno, sabía que ninguna vez había sido por torneos nacionales. Yo creo que, como dijo él también, en algún momento uno aquí, otro allá, en una zona, en otra en la zona, no tuvieron la suerte de encontrarse. Por eso lo lindo de esta noche, ¿no? A ver, el fútbol para mí, Julio, déjame darle un espacio a la emoción en este momento. El fútbol acaba de pasar, para mí, a un segundo plano. Porque si bien esperamos que bueno, uno gane, que sea protagonista, que encuentre buen rendimiento en el juego, acá lo que vamos a poder observar es eso. Aquella tribuna llena, esta abajo del techo también llena. El calor que hace afuera no es el mismo que hace porque estamos bastante acalorados, pero el clima también va a subir, el clima también, la temperatura también va a subir, y me parece que eso es el gran protagonista. Sí, tenemos que hablar de fútbol, tenemos que hablar del equipo, para eso también podemos ir a preguntarle a alguien que sabe un poquito más, que está empapado en el día a día de Guaraní, pero eso ya se encargan ustedes. Empapados estamos nosotros en la cabina número 1 con mucho calor, pero allá abajo el clima es otro, y está Gastón Machado con un protagonista. Qué placer poder tenerlo en la show a este personaje. Sí, Gastón. Muchachos, hablando de clima, acá por suerte aplacó un poco el calor. Vamos a hablar con Fernando, un poco identificado, estará con la camiseta de Guaraní Antonio Franco, hoy desde otro cargo, desde otro rol, integrando el departamento de fútbol. Vamos a charlar con Carlos Vicente. Carlitos, te agradecemos por estos minutos. Preguntarte, hoy qué funciones están cumpliendo, qué están realizando con el departamento dentro de Guaraní. ¿Qué tal? Buenas noches. La verdad que para nosotros estar en el club trabajando hoy es agradecido, como ayer justamente teníamos una reunión, charlábamos,
que estamos contentos de poder sumar desde lo poco que podamos sumar, traer el apoyo por ahí deportivo, lo futbolístico que sabemos y tratar de compartir con los chicos. Bueno, en el día a día, ¿cómo está viendo el plantel? Y sé que tuvieron injerencia también en la plantel y por supuesto tratan de apoyarlos con lo que se puede. Y el plantel, si bien se ha llenado en esta última semana con algunos jugadores que han llegado a lo último por cuestiones de que el torneo federal ha terminado lo último, entonces se han acoplado, pero bueno, vienen haciendo un trabajo muy bueno de pretemporada desde el día 1, y a medida que los jugadores se fueron sumando y se fueron prendiendo bien a todo lo que es la pretemporada, y bueno, estos últimos chicos que llegaron, que son jugadores de experiencia, con todo un nombre, con una espalda tremenda, le dan el toque de jerarquía que era lo que se estaba buscando. Vos como futbolero, ¿qué te genera poder ver hoy nuevamente un estadio con gente que está llegando momentos y además encima? Sí, la verdad que un montón de recuerdos que vienen. Ahí se va, Gastón, se va a complicar, así que tomamos la posta desde aquí, lo estábamos escuchando, pero bueno, la variante y el público hace que ya no podamos contar con Gastón Machado. Nosotros en cualquier momento vamos a volver y nos vamos a enterar de lo que está diciendo el amigo Carlitos Vicente, así que hacemos una pequeña pausa de alto vuelo y venimos con más información. Está grabando Gastón, así que en cualquier momento vamos a tener esta voz de Carlitos Vicente, parte del departamento de fútbol, está junto a Manuel Duto, ex técnico de Guaraní, que ahora está con otras cuestiones. Nosotros hacemos una pausa en alto vuelo y venimos con más información en esta previa. Seguinos en Facebook, De Alto Vuelo. Hola. Sí, los Totora. Nah. Sí, los Totora pegan la vuelta. Y lo hacen para celebrar sus 19 años junto a la música. 18 de diciembre, los Totora y Fiesta de Blanco en la playa VIP más imponente del Nordeste. Puerto Envigua se viste de blanco, se viste de fiesta. Pedí tus entradas al 3764-330360. Eventos Puerto Envigua. Frutas frescas, verduras frescas, granos, Adorno Hermanos. Te los acerca donde quieras. Envíos a toda la provincia. Frutas, verduras y granos. Adorno Hermanos. Haz tu pedido al 3764-287511 y recibí los mejores productos. Estamos en el Mercado Central y Villa Urquiza. Ahorrate el trabajo de buscar precios para tu obra. La mejor calidad y el mejor precio está en Ferretería Villalonga. Acércate a San Martín, casi Chacabuco, y encontrate con el asesoramiento que necesitas, el envío rápido de materiales y las marcas líderes del mercado. Ferretería Villalonga. También recibe tus pedidos al WhatsApp. Escribinos al 3764-696753 y te presupuestamos en el acto. Villalonga. Calidad, rapidez y el consejito que necesitas. Prevención ART. Cumplimos 25 años evolucionando día a día para hacer del trabajo un lugar más seguro, evolucionando en la prevención de accidentes, en el uso de las tecnologías y en la calidad de la atención médica, cuidando el recurso más importante que tiene una empresa, sus trabajadores. Prevención ART. 25 años cuidando a tu gente. 25 años cuidando a tu empresa. En Misiones, Organización Lobelli Roulet y su red de productores. Avenida Cabret 2109, teléfono 376 44 29 200. Viví el fútbol en la show. Retornamos la presencia aquí en el Clemente Argentino Fernando Oliveira. Estamos en la previa de Guaraní Mitre en el marco de la segunda fecha de la zona 1, Litoral Norte, del torneo federal amateur. Más largo imposible, pero aquí estamos como la pasión franjeada, que va de a poquito llegando al estadio cuando aún restan varios minutos para el arranque del partido. 9:15 programado este encuentro aquí en el Clemente. Las luces se encendían, no al 100%, así que la gente que ya está prendido en la previa de la cuenta de Alto Vuelo de YouTube, sepan entender que en un ratito, cuando la iluminación sea al 100%, lógicamente va a cambiar el panorama también de la visibilidad que tenga que ver con este marco que presenta. Recién decía Emiliano también que hay gente de Mitre también ya detrás de uno de los arcos, importante, así que va llegando la gente. Gastón, quiero ir con vos porque en la presentación ya entraste con un título fuerte.
hay una baja impensada, por lo menos de último momento, en este equipo de Carlos Marzuk. ¿De qué se trata? ¿De quién se trata? ¿Y qué repercusión va a tener en la noche de hoy? Bueno, uno por ahí dice impensada por el nombre, por lo que significa acá dentro de Guaraní. Antonio Franco estos últimos años siempre estuvo presente en los últimos regionales, pero cuando uno ve el armado del equipo, vamos a hablar, le ponemos un nombre a esto, Enrique Quique Villalba, que fue suplente del partido pasado, hoy se queda fuera de la lista de convocados, o sea, fuera de los 18, no va a estar ni siquiera en el banco de suplentes, pero acá se trajeron 3 centrales, más se quedó Quique. Están todos para competir. Vino Rodrigo Lechner de jugar en Federal A, vino Matías Barrientos de integrar la reserva de Quilmes, y ahora quedó habilitado tras cumplir una fecha de suspensión Sebastián Morales, que venía a jugar también en Federal A con Boca Unidos. Es decir, nombres y también de dónde vienen, son 2 jugadores de jerarquía. Y Marzuk quería eso, quería 4 centrales, 2 por puesto, para que peleen en el día a día. Y evidentemente hoy, Leyes y Barrientos, que son los titulares, y Morales, que va a ir al banco, estarán por delante Quique Villalba. Exactamente, entonces Quique Villalba, en la previa del debut del pasado domingo, en la previa, el viernes era titular. A ser hoy ni tenido en cuenta, por lo menos en este partido. Bueno, interesante aporte de Gastón Machado, también lo manifestó el mismo, de que equipo que gana no se toca, equipos que golean no se toca. ¿Qué cambiaste, Emiliano? Imposible ir a tocar. Hizo 6. Imposible ir a tocar el equipo del domingo pasado. A ver, sería muy... A ver, pues sí, por supuesto. Tocas algo, cambias una ficha que no te gustó, que quieres para otra cosa, o para este partido, mirando al rival, te motiva a poner a otro jugador. Eso está claro, buenísimo, perfecto. Pero no hay que bajar los brazos, Quique, bajo ningún punto de vista. Esto es una rueda, el fútbol siempre da revancha, vos lo sabés muy bien, algún día va a escuchar esto seguramente. Esto es para tomar envión y volver con esa bronca deportiva, de eso se trata. Te deja fuera capaz que para que te motives, capaz que para que demuestres, porque capaz, escucha esto, eso cara larga por quedarse en el banco el domingo pasado. Bueno, para cara larga no, acá somos todos un equipo, acá todos tienen que, si juega el que mejor está. Y bueno, quizá va por ese lado, así que a no bajar los brazos, a saber que esto puede pasar, esto es fútbol, y siempre da revancha. Es verdad lo que dice Emiliano, porque cada proyecto de ascenso, de lucha, siempre se va a dar con un equipo íntegro, con un grupo que tira todo para el mismo lado. Por eso decía Emiliano, bueno, si pusiste cara larga, bueno, motivate, hay que motivarse, acá tiene que estar todo a la hora que le toque jugar, tiene que estar al 100%, y bueno, eso se tendrá que ver reflejado en el campo de juego. Hoy también, ya en el de alto vuelo, escuchamos resultado de Sporting, que logró su primer triunfo ante Olimpia, y ahí me quedo un ratito, tenemos previa todavía, pero digo, si se creen que este torneo va a ser fácil y que todos los partidos van a terminar 6-0, 5-0, 4-0, están equivocadísimos. Sí, totalmente. Lo que se vio el domingo fue algo que fue casualidad, si se quiere, o tal vez la jerarquía de uno y otro, pero es el debut, el calor, lo que quieran llamarlo, pero no se va a dar todos los días, todas las fechas ese resultado. Por eso hoy, si bien ganó Sporting, es un cachetazo a la realidad del grupo, que lo vamos a ver desde las 9:15 y lo vas a ver a través del canal en profundidad de Emiliano, pero no va a ser un 4-0, un 5-0. Si van a pensar que van a ver todos los partidos 6-0, ojalá sea así, pero en definitiva no creo que se pueda ver algo similar. El campo de juego no estoy de acuerdo. También tiene que ver con lo que se vio el domingo. Hoy sabes lo que va a correr Tarrito acá. Hoy va a haber, pero ¿qué decía? No estaba de acuerdo con esos que piensan que va a ser 6-0 todos los partidos. No, porque ojalá sea así, no. Ojalá, ¿cómo vas a ganar todos los partidos 6-0? Al cuarto partido nos aburrimos, nos vamos a casa. No, pero bueno, ¿cuánto esperamos esto? No, bueno, ¿cuánto esperamos esto, Emiliano? No, eso sí. A mí déjame, a mí dame, ¿no? Ningún tipo de dudas. Eso lo habíamos hablado en la vuelta, desde Oberá, muchas gracias, de eso de hace cuánto no volvíamos así. A ver, usted tiene que entender que nosotros hemos ido vamos a San Martín de Tucumán, a la Ciudadela, estuvimos a un minuto de clasificar, estuvimos porque formamos parte, sentíamos parte de Guaraní en ese momento, o de la campaña que estaba realizando. Y usted sabe la cantidad de viajes caras largas que hemos tenido. Innumerable cantidad. Volvíamos de Formosa, esa ruta finita, triste porque habíamos empatado, perdido con Sol América. Y de repente 6-0 para arrancar el torneo. Yo esperaba un resultado así, la verdad es que yo esperaba. Yo no quiero faltar al respeto a los obereños, pero no están a la altura de las circunstancias. Agradecidísimo con la gente que nos recibió, un abrazo a Tello, un montón de agradecimientos, ya lo hemos hecho, pero no están a la altura de las circunstancias. A entender que este es un torneo regional federal amateur y la palabra te da la posibilidad de participar. Pero participar no quiere decir ser competitivo, participar no es competir. Participar para ver qué pasa, en algún momento se va a tener que terminar en el fútbol argentino, porque perdés mucho. No perdés solo un partido 6-0 de debut, perdés
en lo económico, perdés en el nervio de la semana, perdés un jugador que hoy en Olimpia ya no pudo jugar porque fue expulsado por la bronca el último domingo. Hay un montón de pérdidas más allá del resultado cuando no estás realmente preparado. ¿Un proyecto serio? Sí, dale, juegue, vaya, haga lo que tenga que hacer. Un equipo que no sabe en qué cancha va a jugar, para mí, con el mayor de los respetos, está de más. Exactamente. Antes de ir a la próxima pausa, Gastón, campo de juego, ¿cómo está? Si bien el color no es el verde ese que nos ilumina, el que nos ilusiona, pero se ve parejo. ¿Cómo lo ves ahí abajo? Sí, se encuentra en óptimas condiciones, muchachos. Si hablamos de un puntaje del 1 al 10, íbamos a ponerle un 8, pero se trabajó mucho durante la pandemia, cuando no había fútbol, siempre se estaban realizando trabajos aquí en Villa Sarita, y es más, en los días previos al debut, que Guaraní Antonio Franco inclusive no pudo hacer práctica de fútbol por las inclemencias del tiempo, se decidió eso, cuidar el campo de juego, trabajar bajo techo, por eso hoy se puede presentar este escenario. Bien, faltan 17 minutos para el arranque del partido. Guaraní haciendo el calentamiento previo. También Mitre, sí, Emiliano. Parece que cuando habla Gastón ponen la música. Claro, va a hablar Gastón. Que no hable Gastón Machado. Parece. Me hace acordar que en otro lado tampoco. Bueno, no. Vamos a la pausa y enseguida volvemos con más previa. Se viene Guaraní, se viene Mitre. Por la show, por la Radio Líder, somos de Alto Vuelo y también podés ver el partido por la cuenta de YouTube de Alto Vuelo. Entrás y podés ver en HD este gran partido que se nos viene. Categoría que sea. Está de Alto Vuelo, está la show. Al de Alto Vuelo. ¿Sabés por qué yo elijo pagar todo con mi tarjeta de débito Macro? Porque por cada 100 pesos suma una chance para ganar una moto. Y si pago a través de Modo con mi tarjeta de débito, las multiplico por 5. Elegí pagar con débito. Elegí ganarte una moto. Conoce más en macro.com.ar/sorteo. Macro. Cerca, siempre. La pausa necesaria la podés. Pasa y descubrí las bodegas más exclusivas de toda la Argentina. Pequeñas producciones, vinos de... Nosotros ahora instalados ya en esta cabina es la nuestra, la que nos gusta, la que queremos ocupar siempre. Por eso se trata de un partido chivo, pero yo me imagino que la gente guaraní está muy confiada. ¿Y cómo se toma la confianza en esta parte del torneo cuando recién arranca? ¿Cómo se hace para no subestimar? ¿Cómo se hace? Yo creo que hay que ser capaz de esos partidos que Guaraní no podían sacar resultados en otras categorías. Estaba limpiando la tribuna, ¿eh? La barra estaba limpiando esta cabina también. Vinieron acá y se hicieron cargo de la limpieza, pasar un trapo, dejarla un poco presentable. Esto nos ocupa hace mucho tiempo. Desde aquel partido contra Curuzucuatiá, contra Victoria, que esto nos ocupaba. Entonces, ahí creo que por ahí va. Por ese lado tiene que ir, del trabajo mancomunado entre todos, para que el objetivo sea un trabajo justamente de eso, de todos, no de alguien que... Para Jonathan Maidana, en el medio campo, con la 5, Juan Ardetti, la 8 para Pablo, el Gato Mota, con la 7 estará Raúl el Pájaro Benítez, con la 11, con la 6, Benjamín Benítez, con la 3, Ángel Vera, con la 8, Leandro Ferreira, 5 para Miguel Beto Gómez, con la 10, Bruno Schmidt, con la 11, Ulises Silveira, 9 para Mauro Gómez y 7, Manuel Sánchez Ocaña. Así es, Mitre, en la voz de Gastón Machado. Última pausa con José Locampo y venimos, en definitiva, para la super transmisión de Alto Vuelo. Somos Show, somos la Radio Líder. Pausa y venimos para el partido. Mundo seguro de cualquier hogar. Esto te lo brinda. Meten enamorarte. Paseos a... Un país en los infinitos, como piensos ves, cómo vas perdiendo pelos que manden. Por mundo resentido y frustrado por demás, siente que cada promesa siempre es fraude, pero sin preguntar, muchas veces donde culpa nunca hay nadie, es que en el silencio nos
Nuevo sol, venga cosas grandes, vuelve el águila otra vez. No te di robar el fuego, fue brillante. Tierra, sangre, fútbol, tiro, miserables y divino, todo quieres recibir el sol radiante. Pero sí, te gusta, otra vez que no te curva nunca irá de. Viví el fútbol en la show. Iluminación LED, productos de alta calidad, garantía exclusiva y la mejor atención. Electricidad La Unión en Santa Catarina 3088 con sus 2 locales y un impresionante showroom. Electricidad La Unión, innovamos para vos. Cuando necesites un estudio jurídico serio, llámanos al 444-0943. Estudio Jurídico y Contable Troche y Asociados. Hola. Sí, los Totora. Nah. Sí, los Totora pegan la vuelta. Y lo hacen para celebrar sus 19 años junto a la música. 18 de diciembre, los Totora y Fiesta de Blanco en la playa VIP más imponente del Nordeste. Márchate ahora. Puerto Envigua se viste de blanco, se viste de fiesta. Pedí tus entradas al 3764-330360. Eventos Puerto Envigua. Viví el fútbol en la show. Quiniela Poseada Misionera, con la que podés ganar el pozo acumulado todos los días. ¡Y qué pozo! ¡Impresionante! Con premios desde los 5 aciertos. Convertirte en millonario nunca fue tan fácil. Quiniela Poseada Misionera. Administra y garantiza el clic. Al regional se lo sigue con De Alto Vuelo. Bien, retornamos de la cabina número 1 del Clemente Argentino Ferrón de Oliveira. Esto es una fiesta. Aquí sale la franja, aquí está el manto sagrado, aquí está Guaraní, Antonio Franco. Atrás quedó la pandemia, que está el manto sagrado en su casa, en el Coliseo del Fútbol Misionero. Una fiesta imperdible, usted lo está viendo a través del canal de YouTube de Alto Vuelo. ¡Qué magnífica fiesta, eh! ¿Qué me van a hablar de amores? ¿Qué me van a hablar de pasión? Estamos hablando de un torneo federal amateur, una segunda fecha. Estamos en la lona y mirá lo que es esto. Mírenlo, amigo mío. Usted, pueblo franjeado, miren lo que es esto. Tremendo. Lo vemos a Lesler, a Barrientos, a Medina, al arquero Flores. Está Reti, está Mota, está Juan Manuel Rodríguez, está el Pájaro Benítez, está Banzai Giacomo y está Cristian, está el capitano, está el último ídolo en su casa. Volvió para esto, volvió para ascender y aquí está el camino de la franja. Somos show, somos De Alto Vuelo y vamos a estar palpitando este gran clásico misionero. Tremendo recibimiento, qué alegría ver esto, qué lindo es volver a la cancha. Un marco imponente, ¿eh? No es final de Libertadores, no estamos hablando de la Copa, la Liga Profesional, no estamos hablando de Federal A, ni B Nacional, ni Tigre, ni Barraca Central. Esto es Guaraní, esto es el torneo federal amateur, esto es pasión, señores. Qué lindo ver esto, qué emoción, cronómetro en cero ya, para vivir, para disfrutar este gran partido que se nos viene por la show, por De Alto Vuelo, por la Radio Líder. Aquí vamos a vivir este gran partido. Está Nacho, está Banzai Giacomo aquí para mover a la franja, que atacará hacia el arco que da espalda al centro de la ciudad de Posadas, viceversa para Mitre, que atacará hacia el arco que da espalda a la costanera, a la capital millonera. Aquí está la franja, aquí está Mitre. Tremendo partido se nos viene, amigo mío. Se nos viene un gran partido en la noche posadeña y calurosa, por cierto. Qué gran partido, Emiliano. Ansioso por arrancar este partido, ansioso por comentarlo, porque se viva la pasión franjeada. Guaraní que está en las puertas del retorno con la gente a su campo de juego, a su cancha, el Clemente Argentino. Tanto tiempo esperamos, que cuesta creerlo que este momento está por llegar.
Moverá, avanza Giacomo. Todo en orden, en un ratito cumplimos con los suplentes, con los amigos. Aquí movió la franja, ya juega Guaraní Mitre. Arranca el primer tiempo. En los relatos, Julio Quiñones. Comenta Emiliano Andreoli. Aquí la pelota la va despejando por un lado Rodrigo Lesner. De buena participación en Noverá. Somos de alto vuelo, somos FM Show. Bajo streaming también a través del canal de YouTube de Alto Vuelo. Primera el cruce allá abajo entre el pájaro Benito y Betito Gómez. Que no me extraña Betito Gómez, cambiate la camiseta, Betito. Hay tiro libre para mí, desde el fondo. ¿Cómo se vivió la fiesta, el recibimiento allá abajo, Gastón? Bueno, Julio, justamente como mencionabas, una fiesta es lo que se está viviendo aquí en Rosarita, como lo fue en la previa, y antes de que arranque el partido, se cruzó todo el campo de juego Carlos Marzú para darse un fuerte abrazo con Bruno. Siempre no verá, somos de alto vuelo, somos FM. Desde el partido arriba, el pelotazo la va a atrapar Edu Flores, se queda con esa pelota. Noche de fútbol, noche de fiesta en el Clemente. Si no viniste, prendete a la show, prendete al canal de Alto Vuelo en YouTube y podés verlo en HD con todo el gran trabajo de Matías Durán y Fernando Tavares, también José Ocampo en la consola y todo el equipo de Alto Vuelo, Emiliano Andreoli, Gastón Machado, también Augusto Sartori, Lolo Fuente, todo el equipo de la show, quien les habla, Julio Quiñones, para este gran partido que estamos 0-0 en los primeros instantes del partido. Aquí la va moviendo Edu Flores desde el fondo para mantener estos primeros instantes. Aquí desde el fondo sale la franja, ensancha por sector izquierdo, pelotazo exigido para el número 11, Juan Manuel Rodríguez. Mirá si seré desprolijo que no anoté los números de la franja. Seguido el lado. Lateral para Mitre. Lateral por el sector derecho lo va a hacer Esquivel en este equipo de Bruno Moseski. Lateral, saque manual, ya lo hicieron arriba aquí para Ulises Silveira. Corta el juego, era Mauro Gómez, ex Guaraní también. Tocó la pelota, se desvía finalmente en Medina y se va por un costado. Habrá lateral para Mitre. Aquí intercepta otra vez Medina, se va por un costado y ahora sí, nuevo lateral para Mitre. El paraíso de una maravilla natural del mundo te está esperando. Cataratas del Iguazú. Vení todo el año. Tecnología LED, un showroom exclusivo. Las mejores marcas en electricidad La Unión. Santa Catalina 3088. Electricidad La Unión. Habrá tiro de esquina para Mitre, el primero de la noche. Gastón, me vas a tener que ayudar porque los números de Mitre, mamita querida. Dificilísimo verlo de aquí lejos. De la cabina número 1 del Clemente. Primeros instantes del partido, hay tiro de esquina, oreja derecha. Será para Mitre. Primera pelota parada. Situación complicada para Guaraní, Antonio Franco. Buen marco de público, créamelo, lo está viendo a través del canal de YouTube. Desde Alto Vuelo. El centro desde la derecha, arriba el cabezazo, la despeja finalmente Pablo Mota. La pelota queda bollando allí, la despeja como puede, avanza el Giacomo. Queda Barinaga expectante, la rechaza finalmente. Era Lesner, va a campo rival, la aguanta el capitano, como puede, intercepta el juego ahora. Alejandro el Pájaro Benítez no pudo conectar de primera con Barinaga. Sale Ale Sánchez desde el fondo, el capitán del equipo de Rocamora por izquierda va como puede Sánchez, Manuel Sánchez Ocaña, después comete infracción en ataque. Hay tiro libre desde el fondo, corresponde para la franja. Hay presentación para la terna arbitral. Adorno Hermanos presenta en la voz de Gastón Machado la terna arbitral de esta noche. Frutas, verduras y granos en Posadas y toda la provincia. Adorno Hermanos, siempre con Guaraní. El árbitro principal esta noche es Franco Rioja, su asistente número 1, Alejandro Sanabria, y el asistente número 2, Jorge Condratiu, todos aquí de la ciudad de Posadas. Para Guaraní, Antonio Franco, sector derecho en ataque, va Tarrito Pérez, 2 goles, y Tarrito no verá, mamita querida, está fino. Ahí el lateral para quién, para Nacho, corta bien como puede. Era el número 3, Ángel Vira, la manda por un costado nuevamente. Reposición para Manual de Guaraní, que va ganando terreno en esta tarde, noche, calurosa, por cierto, en la capital misionera. Mañana, a tenerse en cuenta, hay una tormenta garrafal en la provincia de Misiones. Aquí va el Pájaro Benítez por derecha, otra vez nuevamente abajo. Le gusta andar por el suelo, a veras parece. Se tiró otra vez por un costado, enseguida lo analiza, lo comenta por la show. Emiliano Andreoli. El lateral lo va a hacer justamente Tarrito Pérez, ahora al área para Nacho, corta Alejandro Sánchez, intercepta el juego, Ardete como puede, corta, despeja, dando una mano en defensa, era finalmente Ulises Silveira, habrá lateral, corresponde para el equipo de la franja. Cuando usted compra en Uncali, sabe que lleva calidad a la mesa de su hogar. Para viajar premium a Buenos Aires, Río, Uruguay. 4:30 marca el cronómetro de la show, ahí lateral para el equipo de Mitre. Partido estudiado, Emiliano, por el momento. Sí, como iba a ser, están todavía sin mucha confianza como para prosperar en el campo de juego. Nombres que se conocen, nombres que ya son
clásicos de un equipo y de otro, todavía sin chances claras, esto recién arranca, también se debe sentir el calor allá abajo, ¿no? Aquí la maniobra como puede Barrientos con dificultad, se va por un costado, lateral para Mitre en ofensiva, presiona 0-0 la historia, hoy ganó Sporting, le ganó en Pipó al equipo de Olimpia, aquí va Ulises Silveira, metió un centro a ras del suelo, corta como puede, era Barrientos, la manda por un costado, nuevamente saque manual, por el momento muy desprolijo el juego, aquí la va a tener como puede, la pelota por el sector izquierdo, Vera ensanchó para Ulises, corta como puede, Tarrito Pérez intercepta bien, era Nacho de una mano en defensa, ensancha por el sector izquierdo Guaraní, se le escapó la pelota a Rodríguez, por eso intercepta bien Esquivel, llega hasta la última línea, no, se le va a escapar, se le escurrió el balón, y por eso habrá saque lateral de defensa, es para Guaraní, para el equipo de Marsug. Estudio Jurídico y Contable Troche y Asociados. Asuntos civiles, comerciales, laborales y penales. Materiales de construcción, rápido y en tu obra 3764-696753. 6 minutos de juego, 0-0 la historia aquí en el Clemente, marco imponente, la verdad. Sabíamos que iba a haber mucha gente, pero la expectativa de volver a la cancha se notan en esta y se grafican en esta transmisión de alto vuelo a través del streaming por YouTube. Somos líderes, somos show, somos de alto vuelo. Arriba la pelota de justamente el número 5 Ardetti. La va perdiendo el pájaro Benítez en mitad de cancha. Traba, lucha, gana. Y ahora se vuelca por el medio. Era Vera que exige mucho Esquivel. Por eso lateral corresponde otra vez para Guaraní. Juego feo por el momento en el Clemente. Como helados somos, no se puede parar de tomar. ¿Cómo? Riquísimos. Grandes eventos en Puerto Envigua. 18 de diciembre. Todos de blanco en Puerto Envigua. Un Barinaga que se acomoda donde él quiere, donde él busca el espacio, Emiliano. Es libre Barinaga de hacer lo que el equipo lo necesite o lo que él piense que el equipo necesite. Por ahora está boyando de 3/4 de cancha, sin encontrar todavía su posición. Cuando lo haga seguramente intentará rematar. Se muere de ganas de ir a festejar ahí abajo de la bandera de Barrio San Roque. 7 minutos del primer tiempo, 0-0, segunda fecha del torneo federal amateur, zona litoral norte, en esto que es la zona 1. Aquí le va intentando Tarrito Pérez, pero la afanaron la pelota, se viene Ulises, corta, Arretti con la pelota, va el número 5, falta dura, infracción, le hicieron sanguchito, lo derribaron a Juan Ardetti, por eso el tiro libre corresponde para la franja en 7-0. Mix Pinturerías, Mix Pinturerías. En Posadas, encontranos en Avenida Uruguay 4022. Banco Macro, tu banco cerca siempre. ¿Qué dice Marzuca allá abajo, Gastón? El que más indicaciones da en los frentes es Ariel Vaca, pero Marzuca le pide justamente usted mencionaba a Cristian Marina, soltate, ubicate donde estés más cómodo, quiere un equipo intenso y más preciso en los pases. Buen desborde del Tarrito Pérez, no pudo Nacho entablar ese cabezazo correcto, por eso quedó en las manos del arquero Forza, va Mateo, largo pelotazo a campo rival, ensanchó por izquierda Ardetti, pero se le quedó muy larga Medina, por eso el lateral en ofensiva corresponde para Mitre, que va ganando unos metros en el campo rival. Aquí se hace de la pelota justamente el número 7, Manolo Sánchez Ocaña, que se volcó por el sector derecho, rompe juego Ardetti, completa Medina, pega en este último, por eso la reposición será de Mitre. Ya lo hicieron para Esquivel, va a meter el centro, cerrado, arribita, arribita del arco de Flores, quiso meter un centro Esquivel, casi se le cerró la pelota a Emiliano, sin querer casi la primera de Mitre. Ya lo hicieron para Esquivel, remate, va a meter fue el centro, cerrado, por Benítez, estuvo atento, Edu, me parece igual llegaba hacia el caso de que la pelota tomara destino de arco, pero bueno, anunció algo por lo menos en los primeros 9 minutos el conjunto visitante. Enseguida iremos con el banco de suplentes de uno y otro lado, pero ahora Gastón, ¿qué dice Bruno Morseski en el banco visitante? Bueno, el técnico auriazul sí está mucho más activo que los de Guaraní, está contento con estos últimos minutos de Mitre, perdón. ¿Saben a quién más da indicaciones? A Ulises Silveira, le pide que se asocie y como en los viejos tiempos Silveira no suele hacer caso. Roberto Ferreira por el sector derecho va, le cometen falta, el árbitro dice que no, que se tiró la pileta, ya es temporada de verano, todavía no, falta un poquito, hay que hacer el carnet para ver si tenés hongo o no en los pies, Ferreira, se tiró al dope, al suelo, habrá lateral para la franja, minuto 9 del segundo tiempo, 9:30, 0-0 la historia, todavía partido chato aquí en el Clemente. Pausa para un vinito de Pinot Vinos, Avenida Roca y Cabral, frutas, verduras y granos, en Posadas y toda la provincia. Adorno Hermanos, siempre con Guaraní.
Rodrigo Lesner que despeja la pelota, largo pelotazo para Nacho, no puede. Tito Gómez en 2 ocasiones se queda con la pelota, va intentando conectar con Smith, pero no puede. El lungo número 10 se tiró al suelo, no llegó, por eso laterales para la franja, ya lo hicieron de Tarrito para Nacho, Nacho para Tarrito, otra vez para Nacho, a ver qué va a hacer, se pone la pinza de enganche, le cierra Betito Gómez con todo, va otra vez Tarrito Pérez, otra vez para Nacho, jugada colectiva, no puede meter con el Barinaga, pero no solo bien para qué, para Rodrigo, otra para Barinaga, se enredaron solo entre los dos. Para el capitano, primera intervención del número 10 en el partido, conecta de primera, exigido para Nacho, le quedó para Tarrito Pérez, metió el centro, no pudo Nacho, pasó por frente de todo el ataque, pero suscita el peligro, porque ahora la pelota va, ¿para quién? Para Barrientos, se trepó como un win, metió el centro, muy pasado, se le va a perder por la última línea, habrá saque desde el arco para Mitre, insinuó la franja, Emiliano. Interesante por la paciencia para crearla, ¿no? Por la predisposición cuando se chocaron en la puerta del área Rodríguez y Barinaga. ¿Quién se queda con la pelota? La pelota siempre al 10 Rodríguez, ¿eh? Cuando la tiene ahí, dásela a Barinaga, que él sabe qué hacer. Tuvo que volver, dar un rodeo y la pelota terminó con un centro pasado de Tarrito. La siguiente jugada ya no cuenta porque el centro fue muy pasado a la nada misma. Casi 11 de la primera etapa, 0-0 la historia de Clemente, la gente expectante, que gana de cantar tenía la gente, mamita querida. Ardetti, yo también. Ardetti va por arriba, corta Barinaga, intentó Barinaga, pero se anticipó bien Ale Sánchez, jugador que salió de acá, de la franja. También va Tarrito Pérez con la pelota desde ese lateral. 11 de la primera etapa, 0-0 la historia. Sporting le ganó 2-1 Olimpia y acecha también allí con 3 puntos. Rompe juego Ale Sánchez. Va otra vez conectar la franja desde un saque lateral. Casi decíamos 11:30 de la primera etapa. Partido entretenido porque la fiesta la pone la gente también. Aquí el lateral lo va a hacer Tarrito Pérez. Somos Show, somos de alto vuelo. A través del streaming de la cuenta de YouTube de Alto Vuelo podés verlo en HD. El centro de manual lo hizo Tarrito Pérez, le quedó para Nacho, tiró, pegó en el palo, era Barinaga, ese latigazo que sacó el 10, lo que acaba de decir Emiliano Andreoli. El Rodríguez, la pelota siempre al 10, se fabricó un remate croático que lo hizo Barinaga, sacó un derechazo, la pelota en el palo, nadie se imaginaba, solo el 10 se tuvo confianza, se salvó Mitre. Llegó Barinaga, llegó Guaraní, Emiliano. Y sí, porque hay que darle la pelota. El otro día lo demostró con un taco que hizo en la puerta del área para darle justamente gol a Rodríguez. Ahora la pelota le quedó un poco pasada quizá, pero pudo sacar esa media vuelta. Vaya uno a saber qué nombre le pondrá a Barinaga esa pirueta que hizo en el palo. Se salvó Mitre, estuvo cerca la franja. Tremendo la franja, 22:30. La primera llegada fue del 10, que es lo que decía Emiliano. Tiene unas ganas de gritar bárbara a su gente un gol y darle el triunfo a la franja en esta segunda fecha de la zona litoral norte. Hay mucha gente en la tribuna de enfrente, Emiliano, mirá, todo Paradona. No me acuerdo de haberlo visto antes, ¿eh? Bueno, en buenas épocas sí, ahí... ¿En una segunda fecha? No, en una segunda fecha no, eso es cierto. En una segunda fecha no, salvo caso la B Nacional que se llenaba, pero ahora la verdad es que es imponente el marco de público, emocionante también. Iguazú Argentina te invita a las cataratas, a una de las maravillas del mundo. Podés ir ya sin aforo, podés ir con tu familia. Iguazú Argentina nos presenta el banco de suplente del equipo de Guaraní. El paraíso de una maravilla natural del mundo te está esperando. Cataratas del Iguazú. Vení todo el año. Las opciones que tiene Carlos Marzuk son con la 12, Nahuel Clavero, con la 13, Ariel Morales, 14, Brian Domínguez, con la 15, Manuel Roa, 16, Darío Cardoso, 17, Ezequiel Monzón Cabral y 18, Alan Almirón. Lateral para Guaraní, enseguida vamos a ir con el banco de Mitre también. El lateral lo hicieron para Barriento en defensa, sale la franja, cambio de frente exigido para que nunca llegue el pájaro Benítez, por eso se pierde por la última línea. Hay lateral, hay saque de meta para el equipo de Bartolomé Mitre y la iluminación es impecable. Seguro debe ser de la Unión. La Unión, los amigos de la Unión nos presenta el banco de suplente visitante. Showroom compatible en electricidad. La Unión. Atención personalizada. Vení, La Unión te espera. Con la 12, Jeremías Oliveira. Con la 13, Santiago Sanabria. 14, Santino Piro. 15, Esteban Morel. 16, Carlos González. 17, Fabián Sosa. Y 18, Matías López, los suplentes de Bartolomé Mitre. La pelota para Ulises Silveira. Le rebotó y pegó en la mano dentro del área. Hace 3 horas quería pegarle Manolo Sánchez a caña al arco, pero no le daban espacio. Remató y pegó en la mano de su compañero Ulises. Por eso habrá tiro libre desde el fondo para el equipo de Guaraní. 0-0 la historia, 14:30 del primer tiempo, 0-0 noche de miércoles.
noche de fútbol, aquí en el Clemente, en la show, en De Alto Vuelo, en la Radio Libre y a través del streaming. Gran saludo para toda la gente que está prendido al canal de YouTube de De Alto Vuelo, palpitando, sufriendo, gozando con nosotros del fútbol, del torneo federal amateur. Aquí se viene por el sector izquierdo, se escapó Sánchez Ocaña, metió el centro defectuoso, por cierto, detrás del arco lejos de Edu Flores. Habrá saque de meta, será para Guaraní, 0-0 la historia. Todo en telefonía celular. Electromisiones, agente oficial personal. El paraíso de una maravilla natural del mundo te está esperando. Cataratas del Iguazú. Vení todo el año. ¿Qué estamos finalizando noviembre? ¿Te imaginabas noviembre 2020 esto un año después? No, no, por supuesto. Me imaginaba, no, pero lo esperaba sí, porque la verdad es que yo extrañé mucho este clima en la cancha. Este clima de la gente que pueda venir, pagar su entrada, como antes, porque ahora ni los clubes grandes te venden la entrada en la boletería. Así que todavía seguimos siendo ese pueblo que viene a ver un partido de su equipo, el equipo de barrio. Porque no dejan de ser eso, más allá de que alguno haya trascendido un poco más en algún momento a nivel nacional. Es lindo ver el fútbol en la cancha, es lindo cuando la gente se organiza para venir, no importa que sea tarde. Mañana costará un poquito más, pero vamos a estar contentos de haber visto fútbol. Las ganas de ver el fútbol, 16 minutos en los comentarios de Emiliano Andreoli por la show, somos De Alto Vuelo. Largo pelotazos de Edu Flores, allí por el sector izquierdo, que bien salió para Juan J.M. Rodríguez, limpió para atrás para Medina, Medina va intentando con Pablo Mota, de primera para Rodríguez, exigido un poco, le quedó la pelota al volante franjeado, se le escurrió por un costado, habrá lateral para Mitre, 0-0 la historia, de Clemente, somos show. Estudio Jurídico y Contable Troche y Asociados. Asuntos civiles, comerciales, laborales y penales. Descargate la nueva aplicación de MultiExpress y comprás sin salir de tu casa. Si querés viajar, viajá como yo, cómodo en Río Uruguay. Río Uruguay te lleva a toda la provincia, a todo el país también. Antes del viernes porque hay paro, ¿no? Por la duda hay que aclararle a la gente. Casi 17 del primer tiempo, 0-0. Se detiene el juego porque Gastón. Bueno, lo pidió Franco Rioja para que saquen unos rotos de serpentina, ya lo están haciendo y ya dio lo que hay para que se siga jugando. Qué lindo, no sé si te pasa, Emiliano, si estás escuchando, lindo los cánticos de los pibitos acá abajo, ¿no? Volviendo a las canchas, unas ganas de tener esto, no es que no veíamos esto, pero tampoco prestamos atención porque subestimamos esto, ahora valoramos todo, ¿no? Pero se viene Mitre, esperaba, se viene Smith, tiro con el remate defectuoso. Era Ulises, finalmente quiso sorprender a Edu Flores. El remate fue lejos, ¿no? Decía, valorar todo lo que estuvimos padeciendo este año y medio, casi 2, Emiliano. Yo decía durante la pandemia que nos tiene que traer, nos tiene que hacer mejores personas, nos tiene que encontrar o dar el sentido a cada una de las cuestiones que no nos dábamos cuenta, como estaba diciendo. Que los chicos vengan a la cancha, debe ser, no sé si la primera, pero pocas veces habrán venido, bueno, lo viven con mucha pasión acá abajo de la cabina número 1, la CB10. Medina va por el sector derecho, va a meter el centro, intentaba evitar Medina sobre Esquivel, el árbitro cobra infracción en ataque, habrá de Mauro Gómez finalmente, habrá tiro libre del fondo para Guaraní. Emiliano, pocas veces he mencionado los atacantes de Guaraní y de Mitre. Sí, Ulises Silvera recién remató lejos, fue una de las pocas veces que lo mencionaste. Barinaga todavía no ha aparecido, más allá de ese remate en el palo, que fue fortuito, ¿no? Porque encontró la pelota en el área y le pegó. Pero después Balsangiá, como Mauro Gómez, todavía no aparecen en tu relato, Julio. Aquí la pelota arriba, intentó Barinaga, cortó el propio Barinaga, dice el árbitro Rioja. Por eso otra vez se interrumpe el juego con un saque manual que repondrá Mitre. 18 de la primera etapa, 0-0 en este marco de segunda fecha del torneo federal amateur. Rumbo al Federal A. Se viene Barinaga, salió de su zona de confort, traba, lucha, gana, falta de Barinaga. Para amarilla no, dice el árbitro. Por eso habrá tiro libre para Mitre en el círculo central, 0-0, somos show. Atención inmediata y personalizada. Lo último en iluminación está en Electricidad de la Unión. Santa Catalina, casi Blas Parera. Asesoramiento, mejor precio y envío rápido de materiales. Ferretería Villalonga, San Martín, casi Chacabuco. Arriba el cabezazo de Ulises, va sobrándole para Barriento que la despeja, no quiere problemas, la manda para campo rival, interceptó bien ahora Vera, le dejó para Speed, limpió para que regalárselo, que encaja a Territo Pérez, de primera para quién, para que se venga Reti, dura entrada allí en la mitad de cancha, le fue duro, era Gómez finalmente, le va sobrando para Alejandro Benítez, metió el centro, muy pasado, tampoco ya como era el Capelletti que llegaba en el área, tampoco llegó Rodríguez. Por eso, el lateral corresponde para Mitre.
Petri te invita a degustar pan dulces y panetones artesanalmente elaborados del 19 de noviembre al 5 de diciembre, solo los fines de semana. Petri, Garupá, Fátima y Posadas. Los Totora pegan la vuelta. 18 de diciembre, Puerto Envigua los recibe de blanco. Evento Puerto Envigua. Tantas horas de tajear el corazón, llega a la destinación. Lateral, perdón, para la última línea será el saque de meta para la franja. Mix Pinturerías, Mix Pinturerías. En Posadas, encontranos en Avenida Uruguay 4022. Todos los días ganá con la Poseada Misionera. Casi 21 del primer tiempo, 0-0 la historia. Lesner despejando a media, le quedó sobrando a Mauro Gómez, estaba expectante. Va quedando allí la pelota para quién, para Tarrito Pérez, le cometen infracción, el árbitro dice que siga, no fue nada. La despejan desde el fondo de Guaraní, va a intentar Nacho, no puede, se enreda Esquivel, limpia para Betito Gómez, maneja bien Mitre, ahora la pelota por el sector izquierdo, va Betito Gómez, viva el fútbol, sombrerito de a dos, abajo, corta. El pájaro Benítez, la gente lo aplaude, la pelota se va por un costado, lateral corresponde a Mitre. Buenos vinos, espumantes, destilados solo en Pinot Vinos. Santa Fe 1436. Adorno Hermanos acompaña a Guaraní en cada ilusión. Juntos por el ascenso. 21 minutos y medio de la primera etapa. Somos show, somos de alto vuelo. Mañana de 19 a 20, todo lo que ha dejado el clásico misionero, el añejo clásico misionero en de alto vuelo con Emiliano, con Lolo, con Augusto, con Gastón y toda la muchachada aquí, la va despejando, la gente pide falta, no le dan a Mitre, la despeja en última instancia el arquero Edu Flores, le va sobrando allí para que se venga Nacho, no puede, rompe juego Ardetti, es juego muy disputado en mitad de cancha, nadie regala nada, Paperinaga le comete falta, el árbitro da ley de ventaja, le va sobrando para Medina, a domicilio se le deja al capitán, que sale de su zona de comodidad y le va dejando la pelota para quién, para que se venga Pablo Mota, va por el sector izquierdo, pase profundidad para Rodríguez, erró el partido, la pelota le sobró justamente para Medina, llegó Guaraní, ahora insistió con una claridad de Pablo Mota, erró la patada, era Juan Manuel Rodríguez en el rebote, intentó Medina, la pelota fue muy arriba otra vez, con algo desprolijo, llegó Guaraní con la claridad de Mota, Emiliano. La claridad de Mota para la llegada de Guaraní, la entrega de dos defensores de Mitre para salvar su arco. Después de un rebote que le quedó para Rodríguez, fue todo mérito de los defensores. Se golpearon entre ellos para que Guaraní no convierta el primero, mérito de los defensores. Cerdo del arquero a medias tintas, floja definición del delantero de Guaraní. 23 de la primera etapa, 0-0 la historia, somos show, somos de alto vuelo. El show de los impactos de 7 a 12, con todo Negro Fernández y todo el equipo de la Radio Líder. Para compartir la mejor información arriba, la pelota la va intentando Lesner, le dejó para Medina que manda para campo rival, intercepta el juego, el pájaro Benítez a medias como puede, la va despejando, mira, pero le va sobrando al arquero Eduardo Flores, muy desprolijo el juego. ¿Qué dice Marzuca ahí abajo, Gastón? Bueno, ahora al polaco no le gusta nada cómo está jugando su equipo, si bien queda conforme cuando aparecen esas oportunidades, tiene un equipo más compacto que se asocia más a la hora del juego, mientras que Morsecki le pide a Mauro Gómez que aproveche y pica la espalda de Tarrito Pérez, porque ahí está viendo que está quedando un hueco en la salida del defensor de Guaraní. Traba, lucha, gana, pierde, y va Betito Gómez, se queda con esa pelota, duro, duelo de friccionado, se durmió, Betito Gómez interceptó a media, el pájaro Benítez, el árbitro detiene el juego, quedó detenido el número 11 finalmente, Ulises Silveira, hay juego detenido, se enfadan los jugadores de la franja, y Bruno Morsecki que sale de su corralito, Gastón. Sí, no le gustó nada esa última entrada del jugador de Guaraní, pero se puede reclamar algo a los jugadores de la franja, justamente. Ahora lo está siguiendo muy atento, y mientras están asistiendo los jugadores de Bartolomé Mitre, bien mencionabas, es el 11, Ulises Silveira. 24 minutos, 0-0, lo pasan limpio Emiliano Andreoli. ¿Entró Mitre en el juego de Guaraní o viceversa? Los dos están jugando friccionados en la mitad de la cancha. En tu relato decías que no pasa nada en la mitad de la cancha, que nadie toca una pelota con claridad, que nadie puede
sacarse un hombre de encima. Recién Lesnar fue como tiene que ir un defensor en 3/4 de cancha o pasando la mitad de su cancha. A todo o nada. Sabe que ahí es muy difícil que lo molesten, solo a Rojo lo molestan ahí. Y se encontró con la pierna de Ulises Silveira, que si ve tu pierna también te va a pegar. Así que esto es un torneo regional, federal, amateur. Se sabe que así se van a entregar los muchachos, así se van a dar. No se caliente que esto recién empieza. Se va a reanudar el juego en 25 minutos de la primera etapa, 0-0. Somos Show, somos de alto vuelo. Habrá reposición con un pique, como se decía en el barrio, ¿no? Con bota tierra, como decían antes los hobbies. Hay reposición para mí, te dice el árbitro Rioja. Por ahora, buen arbitraje, Rioja. La está manejando bien, Rioja. Rioja, eso en un partido muy trabado, friccionado. Y claro, tiene que manejarlo bien porque él depende que esto no se desmadre. Por ahora va bien, pero Ulises sale con ayuda. Arriba la pelota de Lesnar, mandando a campo rival. Intentó Barinaga, la peinó a medias. Más que nada, muchachos, por favor, se lo pido. Mota con falta, dice el árbitro de Manolo Sánchez, en el círculo central sobre el ex crucero del norte. Tiro libre para Guaraní. En 25 y medio. Se viene Territo Pérez por derecha, a ver qué va a hacer Territo. Va a meter el centro, amplió para mí en offside, pero está habilitado, dice el asistente, era el Pájaro Benítez, va a interceptar, no puede, son la marca de Ángel Vera. La Pellizque se va por un costado lateral. Para Guaraní, que quiere el primero de la noche ante un marco imponente en el Clemente. Segunda fecha, torneo federal amateur, la última categoría del fútbol argentino. Estadio casi repleto el Clemente. En una noche de miércoles, igualame. Ajá, igualámelo. Aquí hay lateral, será para Territo Pérez. Puedes estar en cualquier categoría, pero el corazón está aquí. Y aquí se va Nacho, media vuelta al remate cruzado, desprolijo, despeja como puede Ale Sánchez. Y va saliendo del fondo, era Ferreira. Conectó muy largo para Ulises, que no llegó. Está como 3 bis, Ulises. Casi como defensor. Sí, y raro, porque a él no le gusta bajar a la cancha. ¿Te acordás a Ladroni cómo le hizo así con el brazo? Acá, le dijo. En memoria. Aquí la pelota para el capitano, le dejó para Territo Pérez, intentó un caño, no prosperó. Igual suscita el peligro, Arreti, claridad para Barinaga, de taco para Territo Pérez. Buena jugada, se le fue la pelota finalmente a Territo. El árbitro dice, el asistente dice que se le fue la pelota. ¿Quién es el asistente número 1, Gastón? El asistente número 1 es Alejandro Sanabria. Perfecto, atento. El ex pibe, ya no es más pibe, ¿no? ¿El pibe Gastón? No, what? Ya está bien. Mamita, cariño. Pero no le dejan hablar, la música, digo, acá, viste, hoy. Bueno, no sé. Hay reposición para las franjas del fondo en 27 minutos de juego. Qué artimagia hacemos, mamita, qué pasión. Aquí Medina, por el sector izquierdo. Deja para Mota a domicilio, a ver qué hace. El habilidoso pase, los Mufé. Quiso conectar de primera con Rodríguez, pero le va a quedar en las manos del arquero Mateo Forza. Habrá reposición desde el fondo para Mitre. 0-0 la historia de Somos Show. Centro del Colchón y Somier, en Vícar Muebles, Uruguay Pedro Méndez, la esquina del confort. Atención inmediata y personalizada. Lo último en iluminación está en Electricidad de la Unión, Santa Catalina, casi Blas Parera. En el segundo tiempo, Augusto Sartori va a activar redes todavía. Por el momento todavía no puede. Aquí la pelota la va a hacer Pablo Mota. Intentó con Rodríguez, traba, lucha, gana ahora Alejandro Sánchez, le dejó para Smith. De primera para quién, para Mauro Gómez. Este conecta con Ferreira. Ahora para Manolo Sánchez Ocaña. Primero aparece Medina. Y se queda con la pelota, le deja a su arquero a domicilio. Y desde el fondo, pelota de Guaraní en 28-0-0. Estudio Jurídico y Contable Troche y Asociados. Asuntos civiles, comerciales, laborales y penales. Todos los días, el show de los impactos llega a 450.000 oyentes. Está fastidioso el capitán de Guaraní, Emiliano. Llega la pelota. Está molesto porque todavía no tuvo una para pegarla al arco, para sacar un derechazo, zurdárselo, como le queda a él, ¿viste? Todavía no lo pudo hacer, por eso debe estar molesto, porque ya van 28 minutos, no tuvo su chance más allá de ese palo que tuvo suerte. Largo pelotazo desde el fondo de Forza arriba, interceptó Ulises, le va sobrando para Territo Pérez, juego desprolijo. Créamelo, lo estás viendo por el canal de YouTube de Alto Vuelo a través del streaming de la Radio Líder. Somos Show. Aquí Betito Gómez se ensanchó, no se entendió con Ángel Vera, que se pasó de largo. Y aquí, por eso, repondrá Guaraní con un saque manual. Muchos pibes en la cancha, muchos niños. En esta hora de la noche, me encanta. Por más que sea tarde, igual los pibes querían venir a la cancha. Pero Fabri se durmió. Fabri se durmió, qué lástima. Quería estar acá seguro. Aquí Nacho de primera, aguantó para Barinaga, ensancharon para el Pájaro, otra vez para Nacho, le va a quedar para Barinaga, remate, le sobró ahora para Rodríguez, el primero, la espalda, otra vez para Rodríguez, limpió bien para Mota, tiró, mano penal no, para mí mano penal no, dice el árbitro, hay córner para la franja, pero dio de remate Guaraní, 2, 3 remates,
no pudo Barinaga, no pudo Rodríguez, en 2 ocasiones tampoco Mota. Llegó la franja, pero hay una barrera letal de Mitre en el fondo, Emiliano. Que desparraman los defensores de Mitre en el área para evitar la caída de su arco. Era Barinaga, era Balzagiá, como fue Rodríguez, tuvo Mota. Nadie puede contra los defensores que andan desparramados por el piso. El centro arriba, oreja izquierda, el cabezazo. Pasó de largo finalmente, era Barrientos, no pudo conectar de lleno la pelota del córner de Barinaga. Cabezazo ganó en las alturas Barrientos. El testazo fue defectuoso, por eso el saque de meta pertenece a Mitre en 30-0-0. Y ahora sumamos más servicios en el sitio samsa.com.ar. Ferretería Villalonga, 3764-696753. Arriba el pelotazo de Forza, intenta con falta, dice el árbitro. No, que siga, y se viene Ferreira. Zona de gatillo, sacó el remate, se desvió. Notable Edu Flores, un remate vivoresco de Ferreira, se desvió finalmente en un defensor y Edu Flores con mucho reflejo sacó el manotazo, se salva la franja ahora. Se puso lindo el partido, Emiliano. Bien, Edu, porque hace rato no miramos para ese lado. Viste que no estábamos observando hacia dónde está la hinchada de Mitre. Y cuando tuvo que aparecer, el arquero estaba listo. Claro, enfriárselo se va a enfriar, se hace un calor. Ferreira con la pelota. ¿Y de qué manera el calor? Ferreira, oreja izquierda, el centro arriba. Pasó por todo el frente de ataque. Lesser como puede. Suscita el peligro. Le comete falta. Arquero sigue Edu Flores finalmente. Allí, no sé si era Mauro Gómez finalmente, que de hecho es amonestado, Gastón, por la infracción a Edu Flores. Primer amonestado del partido, el número 9, Bartolomé Mitre, Mauro Gómez. Ya se reanudó el juego, 31 de la primera etapa, 0-0 la historia del Clemente. Somos show, se viene ahora Barinaga con Territos Pérez. Le sobró para habilitado, el Pájaro Benítez se frena con falta sobre Ulises, se le fue la pelota. Se hubiese tirado, le cobraba falta, ¿no? Ahí le pide. Justamente le dice eso. Empuja de atrás, se tiraba, era falta, pero el árbitro se percató que se le escapó la pelota al Pájaro Benítez, por eso el lateral en defensa es para Mitre. Grandes eventos en Puerto Envigua, 18 de diciembre, todos de blanco en Puerto Envigua. En panificados, pastas, lácteos, fiambres y quesos, siempre. California es el supermercado que le conviene más. Por algunos destellos de pivoteo de Barinaga, Guaraní está tratando de generar algo, Emiliano. Sí, pero todavía no es suficiente. En realidad tuvo chances, pero se pegaron las pelotas en los defensores de Mitre que estaban en el lugar indicado para evitar el gol del rival. Todavía falta este partido desarrollarse. Van 32 minutos, está tardando en madurar el partido. Todavía es etapa de conocimiento, todavía es pierna fuerte en la mitad de la cancha. No se ha escapado nadie en velocidad para ver una jugada mano a mano, un arquero que se luzca. Todavía eso no ha pasado en esta segunda fecha del torneo regional. O quizá pasó, pero en Santo Pipó, acá no. 32,5, 0-0, repone Mitre, va la pelota para Smith, metió el centro, sin carrera el centro, despeja Mota, le pega la mano de Betito Gómez, sí señor, estaba para bajarla Betito Gómez y pegarla al arco, pero le pega la pelota en la mano, Gastón decime, ahí reposición para la franja, decime Gastón, la platea, repleta porque no tenemos esa visión, vos sí. Sí, la platea techada que la tenemos acá nuestro está totalmente completa, quizás hay algunos lugares en blanco, pero frente a ustedes, como lo mencionaba Julio, sí, repleto. También un número importante de hinchas visitantes de la tribuna que da la calle Ivanovsky. Buena recaudación para la franja hoy de entrada ya, ¿no? Tiene que alcanzar para pagar los sueldos a los jugadores, me dijo el mandamás hoy. Ah, bueno, con este marco no sé los números, ¿no? Pero bueno, esperemos que sea así y que se cumpla. La pelota para Territo Pérez. Le dejó a domicilio para el Pájaro Benítez, la despeja, tiene problema, le va bajando Nacho, la pivotea él por el sector derecho, a ver qué va a hacer entre la marca de Ale Sánchez, que sale hasta la casa a marcarlo, lo va a llevar a la mesita de luz, parece. Le va quedando para Reti, limpió para Mota, círculo central, ensancha Guaraní por izquierda, va ahora Medina, se proyecta aquí en el primero a la franja, va Medina, va a meter el centro desde la derecha, de la izquierda metió el centro arriba, Nacho, el cabezazo, se desvía en la espalda de Ale Sánchez. Por eso hay tiro de esquina para la franja que quiere el primero en 34. Mix Pinturerías. En Posadas, encontranos en Avenida Uruguay 4022. Pausa para un vinito de Pinot Vinos, Avenida Roca y Cabral. Mucho mejor Medina que en el debut, Emiliano. Mucho mejor Guaraní en este trayecto del partido. El centro que tiraron desde la izquierda recién que tiró Medina fue muy bueno. Claro, mucho mejor me decías. Y antes, ¿viste cómo paró la pelota Balzagiá? Como Orsini así no la para. Tomá.
Aquí la pelota para Barinaga, córner de la oreja de la derecha, el cabezazo, lo que se perdió Guaraní. Lo que se perdió Guaraní, Barrientos a la cabeza, la apuntó el 10 y en la cabeza de Barrientos el cabezazo fue defectuoso. El segundo, el tercero será la vencida. Saque de meta para Mitre, 34. ¿Entró eso? Hay tiro de esquina para Guaraní, está jugando Boca, el fútbol se vive por la show, está ganando Independiente 1-0 el clásico en Avellaneda, todo el fútbol está en la show, pero aquí nosotros estamos en el Clemente con Guaraní y el centro de Barinaga arriba, el cabezazo, pegó al palo, el rebote, la sacaron en la línea, la sacó en la línea Mauro Gómez, tremendo el remate finalmente de la franja, arriba, ahí abajo estaba Barrientos, la pelota se desvía y pega en el palo. Se salvó Mitre, otro tiro de esquina para Guaraní, otra vez va Barinaga, se acomodó, quedó incómodo, subsiste el peligro, le quedó para Rodríguez, a ver qué va a hacer, metió el centro al punto de penal, el cabezazo, apenitas afuera el cabezazo de Balzac, ya como se salvó Mitre en 2 ocasiones, 2-1, no puede la franja quedar a Mitre que se está quedando, Emiliano. A los 36 minutos te digo, Guaraní ya merece la ventaja, tiene muchas chances la franja, no la puedes materializar todavía en el resultado, no la puede plasmar. En cualquier momento se viene, está cerca Guaraní, lo salva Forza, lo salva Mauro, Mitre se salva con lo que puede. Lo veo caminando el polaco Marzuk, pero espérame, Gastón, se viene Mitre ahora, a ver qué va a hacer, toca atrás para Smith, limpió todo para la proyección de Vera, a ver qué va a hacer, Vera le hace en puente, pero se va, se le terminó la cancha, no, desvía finalmente en Benítez, por eso el lateral es para Mitre, lo hicieron justamente para Smith, de primera para que se venga Ferreira, maneja la pelota Roberto Ferreira, va por sector izquierdo ahora, roba bien, se la afanó el pájaro Benítez, puede ser la contra de Guaraní con Barinaga, de primera, la rebotó perfecta para el pájaro Benítez, corta Betito Gómez como puede, de Ferreira, para que Manolo Sánchez no pueda llegar a la pelota, le va sobrando ahora para quién, para Ardetti, tranquiliza la pelota Guaraní ahora, en 37 y medio, 0-0, está cerca la franja, ahora el cambio de frente es para que se venga Juan Manuel Rodríguez, se viene JM, limpió perfecto, se viene Medina, gran partido por izquierda, a ver qué va a hacer, cortita para Rodríguez otra vez, exigido, va abajo, traba, lucha, era finalmente el número 2, Alejandro Sánchez la manda al córner, tiro de esquina para Guaraní. La sensación de viajar en business está en la alfombra voladora Río Uruguay. El paraíso de una maravilla natural del mundo te está esperando. Cataratas del Iguazú, vení todo el año. El córner será oreja izquierda para la franja que quiere el primero en la parte final del primer tiempo. 0-0 la historia, el centro arriba, el cabezazo, la despeja finalmente Mauro Gómez. Esta vez ganó Mitre en las alturas. Va sobrando para Pablo Mota, exigido. Se le terminó la cancha finalmente, por eso el lateral corresponde para Mitre en defensa. 0-0 la historia, la tuvo la franja, todavía no pudo plasmarlo. Frutas, verduras y granos en Posadas y toda la provincia. Adorno Hermanos, siempre con Guaraní. Como helado somos, no se puede parar de tomar. Duomo, riquísimos. Duomo. Y Marzú caminando de abajo, Gastón. Sí, ahora es muy cambiante los momentos del técnico durante este partido, el técnico franjeado, ahora no está tan conforme con el equipo, quiere eso lo que está ocurriendo ahora, que el equipo busque más pases, que busque asociarse y de esa manera pueda atacar. Arriba la pelota buscándolo para Mauro Gómez, va a interceptar primero Tarrito Pérez, la cubre, la gana, la aguanta, la mochila y se queda con la pelota, por eso el lateral corresponde para la franja, el fútbol se vive por la radio líder, está ganando Independiente el clásico, le gana 1-0, mañana por la show River se puede coronar campeón, el fútbol se vive por la radio líder, hoy
Hoy es el turno de la franja por la 98.1 a través de sus repetidoras para toda la provincia, a través del mundo, por internet y también a través del streaming de Alto Vuelo, la cuenta oficial de YouTube de Alto Vuelo. Podés ver el partido ahora 0-0 la historia en 39 y hay juego detenido. Ahora, ¿por qué, Gastón? Bueno, hay un jugador visitante que está tendido en suelo, es Ulises Silveira. Ya se acerca Franco Rioja, lo mira al delantero de Mitre y ya se reincorpora Silveira. 29, repondrá Mitre desde el tiro de esquina. Habrá tiro de esquina para el Mitre. Ojo izquierda. Pelota parada, el turno del conjunto de Morseski. Va Ferreira con esa pelota parada. El centro lloverá en el área de Edu Vera. La saca finalmente. Arriba. Edu Flores. Finalmente no Edu Flores. Edu Flores. La despeja con los puños. Suscita el peligro, la domina Mitre, era Ale Sánchez que maneja por el sector derecho, la roba, le comete falta al pájaro Benítez en defensa. Por eso el tiro libre desde el fondo será para la franja. Ahora ha mermado el nivel de la franja, Emiliano. Claro, no puede correr los 45 minutos, ya van 40, no esperemos 120 velocidad crucero. Tendrá merma seguramente Guaraní, este es el momento en el cual está tomando aire y demás, pero no descuidarse porque en cualquier momento puede pasar algo en Villa Sarita, está cerca, estuvo cerca Guaraní, eso puede cambiar. ¿O no? Aquí Ardetti con la pelota va a pivotear el capitano, la dejó limpio para quién, para Rodríguez, no puede, se cambió de nivel, finalmente Juan Manuel, intercepta bien, Tarritos Pérez se va abajo, lucha, traba y gana sobre la marca de Beto Gómez, pega en este último, finalmente pegó en Tarritos Pérez, por eso lateral será para el equipo de Mitre en defensa, en 41 ya somos show, somos de Alto Vuelo, 0-0 el clásico. Opera con Banca Internet. Macro, tu banco cerca siempre. Showroom imperdible en electricidad. La Unión. Atención personalizada. Vení, La Unión te espera. En la mano de Ulises, por eso el árbitro que estaba cerca cobra el tiro libre desde el fondo para Guaraní. 0-0 la historia. Más temprano ganó Sporting. Se prende la pelea. Perdió Olimpia. 2-1 fue la victoria en Pipó, próximo rival de Guaraní. Sí, señor, el domingo a las 17 estaremos en el estadio de Sporting en Santo Pipó. Pongan enchufes, Por favor, se los pido. Y una sombrilla. Arriba la pelota para Barinaga. Interceptó, le ganó la posición a Ale Sánchez, pero en él pega la pelota y se va al costado. Julio, Barinaga, ¿cuánto salta? 2,5 metros está saltando. Volando. Bueno, pero la tienen al punto del penal, así salta ahí. En 42, 0-0, pero insiste Guaraní, va Tarritos Pérez con ese saque manual, lleno para Barinaga, exigido Ardetti, limpió bien para quien, para Barrientos, si viene Guaraní, presiona arriba, va a sacar el centro frontal para Barinaga, está el offside, el capitano finalmente, 72 kilómetros y medio. Hay tiro libre desde el fondo para Mitre, 0-0 en 42. Cuando necesites un estudio jurídico serio, llámanos al 444-0943. Estudio Jurídico y Contable Troche y Asociados. Multi-Express, 25 años ofreciendo el mejor servicio. 3 locales en Posadas. Gran saludo para toda la gente que está prendido el streaming desde Alto Vuelo para ver este gran partido entre Mitre y Guaraní por primera vez en la historia en un torneo federal. Ensancharon la pelota para que se venga Esquivel, a ver qué va a hacer Esquivel, va a meter en el centro, al punto del penal, Manuel Sánchez Ocaña la desvía, anticipa, pero va efectuoso su cabezazo, lejos del arco de Edu Flores, saque de meta para Guaraní en 43 del primer tiempo. Construcción, rápido y en tu obra, 3764-696753. Grandes eventos en Puerto Envigua, 18 de diciembre, todos de blanco en Puerto Envigua. Rodrigo Lesner va por el sector derecho, se anticipó, limpió para Pájaro Benítez, mete un buen centro que está el primero, metió el centro, el segundo para ver qué hace Pablo Mota, la bajó con la mano. Sí señor, la bajó con la mano, desactivó mi relato potencial, era un posible gol en el segundo palo porque estaba Rodríguez para llenarse la garganta de gol. Los combinó bien ahí Emiliano, fue bueno en el centro del Pájaro. Sí, eran 3 que entraban en posición de gol, 3 para cabecear, 3 para turnarse y definir. No definió nadie. El saque de meta para Mitre. La parte final ya del primer tiempo, 0-0, 43, somos show, somos de Alto Vuelo, estamos en la Radio Líder, estamos a través del streaming desde Alto Vuelo para ver el partido en HD. Largo pelotazo será de Forza, con ese saque potente a campo rival, intenta Ulises Silveira, le gana la posición Lesner, intercepta bien Nacho, regala la pelota para Vera para justamente Esquivel, no puede del cabezazo finalmente, se queda en las manos de Edu Flores y Guaraní sale desde el fondo. ¿Qué esperás? Date una vuelta por Petri Market, que te acompaña en todos los momentos del día. Petri Market, lo práctico y exclusivo. Alicia Moró de Justo a metros de 40.
Mix Pinturerías, Mix Pinturerías. En Posadas, encontranos en Avenida Uruguay 4022. Mix Pinturería te pinta la casa. Guarinaga inventó una falta y pintó un escenario muy bueno para Guaraní en la parte final del partido, 44,5. Habrá tiro libre para Guaraní. Puede ser en esta pelota parada. Suba el volumen, amigo mío. Suba el brillo de su celular a través del streaming de Alto Vuelo, porque puede estar el primero de la noche. 44,5, casi 45. Hay tiro libre, Callejón del 8. Hay pelota parada, ganó toda la noche Guaraní en las alturas, pero hay que corregir. Tocaron cortita, va a sacar el remate, busca pie, no puede, finalmente despeja. Despeja la defensa de Mitre, suscita el peligro, va Barinaga por la derecha, va a meter el centro, sigue el segundo palo. Le va quedando para quién, para Medina, le sobró para Nacho. Y en la línea. Nacho y en la línea, lo que hizo Milciades Benítez, la sacó en la línea, el arquero estaba rendido. Si no fuera por Milciades Benítez, esto estaba 1-0, la agarró de lleno Nacho. No pudo en esta Guaraní, Emiliano. Benjamín, también te puedes ir a Benítez si quieres. Me gusta Milciades, el centro arriba. La despeja otra vez el mismo Milciades, el árbitro cobra infracciones. Y ahora tiro libre desde el fondo para Mitre. En 45, otra vez la tuvo la franja. Sí, cerca. No lo salva Forza, lo salvan los defensores que se desparraman en el área. Ese es el título del primer tiempo. Defensores desparramados, salvando el arco de Mitre. 45,5. ¿Adicionó algo el árbitro Rioja, Gastón? No adicionó nada. No adicionó nada. Rioja dice que se ha terminado la primera etapa. Guaraní y Mitre empatan 0-0. Terminó el primer tiempo. Fue mejor la franja por momentos, pero empatan 0-0 con Mitre en la segunda fecha. Lo viviste este primer tiempo por la show. Nosotros nos vamos a una pausa y en un ratito se viene el comentario de Emiliano Andreoli de este resultado parcial en el Clemente. Guaraní 0, Mitre 0. Pausa y venimos. Seguinos en Facebook de Alto Vuelo. Viví el fútbol en la show. Frutas frescas, verduras frescas, granos, Adorno Hermanos, te los acerca donde quieras. Envíos a toda la provincia. Frutas, verduras y granos, Adorno Hermanos. Hace tu pedido al 3764-287511 y recibí los mejores productos. Estamos en el Mercado Central y Villa Urquiza. Ahorrate el trabajo de buscar precios para tu obra. La mejor calidad y el mejor precio está en Ferretería Villalonga. Acércate a San Martín, casi Chacabuco y encontrate con el asesoramiento que necesitas. El envío rápido de materiales y las marcas líderes del mercado. Ferretería Villalonga. También recibe tus pedidos al WhatsApp. Escribinos al 3764-696753 y te presupuestamos en el acto. Villalonga. Calidad, rapidez y el consejito que necesitas. En SAMSA, incrementamos nuestros servicios online. Ingresá en www.samsa.com.ar. Regístrate y podrás consultar el estado de cuenta y consumos, descargar tu resumen, realizar el pago online y comenzar a recibir la factura todos los meses vía email. También podés consultar si se están realizando trabajos técnicos que afecten al servicio de agua potable en tu casa. Además, podés denunciar conexiones clandestinas y realizar todo tipo de consultas y sugerencias. Desde tu PC o celular, ingresá ahora en www.samsa.com.ar y accede a todos los servicios que disponemos para tu comodidad. SAMSA. Invertimos en la vida. La pausa necesaria la podés encontrar en Pinot Vinos. Pasa y descubrí las bodegas más exclusivas de toda la Argentina. Pequeñas producciones, vinos de autor, bodegas boutique, Pinot Vinos. Con 2 locales para que te sientas como en casa. Vinos por copa en Roca y Cabral, frente a la Escuela de Robótica. Vinos exclusivos de todo el país en Santa Fe 1436. Pinot, buenos vinos.
Ahorrar de buscar precios para tu obra. La mejor calidad y el mejor precio está en Ferretería Villalonga. Acércate a San Martín, casi Chacabuco. Encontrate con el asesoramiento que necesitas. El envío rápido de materiales de las marcas líderes del mercado. Ferretería Villalonga. También recibe WhatsApp. Escribinos al 3764-696753 y te presupuestamos en el acto. Villalonga. Lo que necesitas. Hola. Sí, los Totora. Sí, los Totora pegan la vuelta. Y lo hacen para celebrar sus 19 años junto a la música. 18 de diciembre, los Totora y Fiesta de Blanco en la playa más imponente del Nordeste. Puerto Un fuerte aplauso de fiesta. la categoría 2010. Puerto Ambigua. Parque Nacional Iguazú está esperándote. Sus 275 saltos de agua prometen enamorarte. Paseos a la luz de la luna, Garganta del Diablo, tren ecológico y la mejor gastronomía. Iguazú, maravilla del mundo en Misiones. ¿Sabes qué es yaca? Fuertes los aplausos para los chicos de la categoría 2010. Campeones de la Copa de Plata en el torneo de fútbol infantil en Córdoba, Colonia Carolla. En Santa Catarina 3088 locales. Impresionante showroom. Electricidad La Unión. Frutas frescas, verduras frescas, granos, horno hermano, a donde quiera. Envíos a toda la provincia. Verduras y granos, Adorno Hermanos. Hace tu pedido al 3764-287511 y recibí los mejores productos. Estamos en el Mercado Central y Villa Urquiza. Cuando entramos a un Cali, tenemos la suerte de nuestro lado, porque sus góndolas están completas de aquellos productos que le gustan a tu familia. En el Cali disfrutás de una atmósfera única, recorriendo todo y cargando tu chango con todo lo que minutos antes fue seleccionado por nuestros repositores. California Supermercados, la satisfacción de disfrutar los placeres de la vida minuto a minuto. California es el supermercado que le conviene más. Ahora sí, señoras y señores,
buscar precios para tu obra. La mejor calidad en Ferretería Villalonga. Acercate a San Martín y encontrate con el asesoramiento que necesitas. El envío rápido de materiales y las marcas líderes del mercado. Ferretería Villalonga. También recibe tus pedidos al WhatsApp. Escribinos al 3764-696753 y te presupuestamos en el acto. Villalonga. Calidad, rapidez y el consejito que necesitas. Medialunas, pastafrolas, alfajor, tortas y chipitas. 4 porciones de bocados dulces lado para el desayuno o la merienda. Con el clásico sabor y la calidad de Río Uruguay Delivery, el servicio de catering exclusivo de la Voladora. 3764-1029-79. Hay muchas formas de dormir y una de descansar. Springwall, colchones y somiers. Conseguilos en Calle Arrechea y Coronel Álvarez, Villa Sarita Posadas. La pausa necesaria la podés encontrar en Pinot Vinos. Pasa y descubrí las bodegas más exclusivas de toda la Argentina. Pequeñas producciones, vinos de autor, bodegas boutique, Pinot Vinos. Con 2 locales para que te sientas como en casa. Vinos por copa en Roca y Cabral, frente a la Escuela de Robótica. Vinos exclusivos de todo el país en Santa Fe 1436. Pinot, buenos vinos. Ahorrate el trabajo de buscar precios para tu obra. La mejor calidad y el mejor precio está en Ferretería Villalonga. Acércate a San Martín, casi Chacabuco, y encontrate con el asesoramiento que necesitas. El envío rápido de materiales y las marcas líderes del mercado. Ferretería Villalonga. También recibe tus pedidos al WhatsApp. Escribinos al 3764-696753 y te presupuestamos en el acto. Villalonga. Calidad, rapidez y el consejito que necesitas. En el Planeta Duomo escuchamos la música que nos encanta. Duomo, helados Duomo, rico, fresco y natural. Duomo, helados Duomo, no se puede parar de tomar. Duomo, riquísimos. Duomo. Al regional se lo sigue con De Alto Vuelo. Estamos en el entretiempo donde Guaraní y Mitre empatan 0-0 en el marco de la segunda fecha del torneo federal amateur. Aquí un entretiempo de mucho calor, por cierto. En un ratito se vendrá el comentario de este empate parcial entre Guaraní y Mitre en la voz de Emiliano Andreoli. Antes, preguntarle a Gastón, allá abajo, ¿cómo está el clima tras este empate 0-0? Ok. Sigo yo acá desde el campo, desde aquí, desde la cabina. Joselo, una pequeña cortinita, Joselo, solamente pequeña cortina y nos acomodamos para el comentario de Emiliano Andreoli. Pequeña cortinita nada más. Después de tantas horas de tajea del corazón, llega la destinación, la misa y el parche. El Señor de los suelos, bajos fondos desde el cielo, respira hondo, escupe el mate, pero sin preguntar, busca. Guaraní Mitre 0-0, están empatando en el marco de la segunda fecha y en este breve comentario a través de Mix Pinturería, Emiliano Andreoli te cuenta por qué Guaraní Mitre empatan 0-0. Mix Pinturerías, Mix Pinturerías. En Posadas, encontranos en Avenida Uruguay 4022.
Empatan 0-0 porque ninguno tuvo ideas como para prosperar en el campo de juego, para hacerse patrón de partido, para encontrar el arco del rival. Sí, usted me dirá que en la imagen HD de FM Show y que en los relatos de Julio Quiñones vieron varias ocasiones de Guaraní, claro, sí, pero certeras ninguna, ¿eh? Un palo que fue sin querer, un par de remates forzados que terminaron rebotando en defensores de Mitre, pero hasta ahí nomás. Faltó ese pase en profundidad, faltó ese centro bien tirado, porque en alguna oportunidad el Pájaro tiró para que 3 entren, pero ninguno cabeció. Hablo de Guaraní, hablo de Pájaro Benítez. Es decir, que está con tensiones, pero en eso se ha quedado estos primeros 45 minutos. Ninguno se animó, y por eso están empatando 0-0. Ninguno pudo empezar de cero una jugada y terminarla con alguna definición. Las que llegaron fueron quizá por la suerte o quizá por, vaya uno a saber qué rebote ha entregado el rival para que tengas alguna posibilidad. Tuvo alguna Mitre, un remate desde lejos, pero fue todo insinuación, nada más. No pudo encontrar Mitre ninguna jugada asociada para encontrar el área de Guaraní Antonio Franco, que nos deja ahora que va a atacar hacia el otro lado, que se va hacia la calle Ivanov. Y Mitre será el que nos tenga más cerca en el relato para ver si puede generar alguna ocasión. Por lo pronto, el partido está 0-0, porque acá nadie se animó a convertir el primer tanto del encuentro. Los comentarios de Emiliano Andreoli por la show a través de Alto Vuelo para el streaming de la cuenta de Alto Vuelo donde ves el partido. Señores, los equipos en el campo de juego ya presto a arrancar este segundo tiempo donde empatan Guaraní y Mitre 0-0. En un ratito también se va a conectar Gastón Machado desde allá abajo para saber si hay modificaciones. Cronómetro en cero de la show, se nos vendrá el segundo tiempo por la radio líder. Somos la 98.1 y a través de su repetidora para toda la provincia y por internet a través de todo, para todo el mundo y a través de YouTube del canal de Alto Vuelo podés ver, palpitar y sentir con nosotros este gran partido de la segunda fecha del torneo Federal Amateur. Odio, voy a decir algo que no debo, odio la voz del estadio y las músicas. Por favor, no pongan nunca más, por favor. Odio, pero odio. Igual. Muchachos, Sí, Gastón. sin modificaciones, continúan los 22 jugadores, los mismos que se fueron al descanso, están para el inicio del segundo tiempo. ¿Quién odias, Gastón, no? ¿Lo mismo que yo? Sí, Julio, por supuesto. Decía que no, habíamos visto por acá. Cronómetro en cero de la show, moverá Mitre. Decía Gastón que no hay modificaciones en ni uno ni otro lado. Cronómetro en cero. Ya pitó Rioja. Juegan Guaraní Mitre el segundo tiempo. Arranca el segundo tiempo. En los relatos, Julio Quiñones. Comenta Emiliano Andreoli. Ahí lateral para Guaraní, lo va a hacer Medina acá cerquita, lo hizo para Barinaga, la pivoteó finalmente, la despeja Ale Sánchez ahora hacia campo rival, intercepta Ardetti a medias, le va sobrando para Ulises, de primera para Mauro Gómez, se pierde la pelota sobre la marca de Pablo Mota, la limpiaron y se le regalaron para Tarrito Pérez, que de primera le dio para Benítez, otra vez para Barinaga, no puede ni Nacho ni Barinaga, le va sobrando ahora para que la reviente como puede, finalmente era Milciades Benítez, la mandó por un costado, habrá lateral para Guaraní, que sale decidido a quedarse con el partido. Se viene Nacho dentro del área, la limpió para Barinaga, no pudo combinar de vuelta con Nacho finalmente, por eso la despeja el fondo de la defensa de Mitre. La va luchando Ulises, la perdió sobre la marca del Pájaro Benítez, va a meter el centro al punto del penal, la despeja finalmente, era el otro, Milciades Benítez, le va sobrando para Ardetti, insiste Guaraní, insiste por el primero, se viene el Pájaro Benítez ahora por derecha, va a meter el centro, tiró, no puede finalmente, la despeja como puede Ale Sánchez, le va rebotando la pelota a Vera, le sobra para Benítez, se tiró al suelo, pide falta, no le dan, ahora falta, dura entrada, sí señor, y será amonestado Alejandro Benítez, no, dice Rioja, le entró duro al número 7, el Pájaro Benítez, y hay tiro libre para Guaraní, que quiere el primero al minuto y medio del completo. Pausa para un vinito de Pinot Vinos, Avenida Roca y Cabral. Elegí tu jugada con la Poseada Misionera. Hay tiro libre para Guaraní. ¿Quién quedó tendido, Emiliano? Gastón, antes de la patada sobre el Pájaro Benítez. Sí, ahí lo están, justamente ya se está reincorporando, pero era Alejandro Tarrito Pérez, pero fue como lo mencionabas, previo a la jugada del Pájaro Benítez. Tiro libre, Oreja, Callejón del 7, se pone delante de la pelota el capitano que regresó por el escudo, por los colores, por la gente, por su familia, por el marco del pueblo misionero que representa a Guaraní, Antonio Franco, y hay tiro libre para Barinaga, por la show, por de alto vuelo. Tira pelota parada para Guaraní en 2 minutos.
Hay tiro libre, hay situación complicada para Mitre. Guaraní quiere la punta del campo de la zona. Lo anticipa, lo pega más atrás Barinaga porque le dice, claro, si tu defensa, si tu barrera se adelanta, yo retrocedo la pelota para tener mejor margen. A Barinaga le vas a ganar de guapo. Nada. Pinga, Betito Gómez. Hay tiro libre. Dale, Rioja, de una vez por todas. Hay pelota parada para Guaraní. Somos show, somos de alto vuelo. Con la pasión franjeada al centro de Barinaga. Con Rosca. La despeja finalmente Benítez. Le va sobrando otra vez al capitano. Se cierra, le deja para Pablo Mota. A domicilio para que la despeje como puede. Territo Pérez buscándola arriba. Lessner. La línea. En la línea la salvó Alejandro. Alejandro Sánchez se salvó. Se salvó Mitre. Cabeció, se anticipó Lessner. Salió a patar pajarito. Forza. Salió a pasear en la noche posadeña. La pelota se le fue por arriba y Alejandro Benítez se jugó la humanidad. Quiere Guaraní. Otra vez un defensor salvó a Mitre, Emiliano. Otra vez, esta vez abajo del arco. Como esta no hubo ninguna en el primer tiempo. Cada vez se va metiendo más atrás, que cerca estuvo Guaraní. ¿A dónde fue el arquero? Salió a cualquier lado, estuvo cerca Guaraní. Pero sigue sin esa cuota de suerte que le falta para poder convertir. Desparramado ahora el 9 de ellos. Casi cuatro minutos del segundo tiempo. Ahora hay tiro libre para Mitre. Se pone picante el partido, la gente se levanta. Estadio realmente expectante y casi repleto el Clemente en una segunda fecha ante Mitre. Hay tiro libre para el equipo de Rocamora. Saludo para Tommy también, hincha así del Auriazul. Hay tiro libre. ¿Este Ferreira era el jugador de Guaraní antes? Bueno, se me hacía por lo gordito que estaba, ¿no? Bueno, era similar. Habrá tiro libre. Será Esquivel de la pelota parada. Se agarran 35 veces en el área de Guaraní. El árbitro le llama la atención. Hay tiro libre para Mitre. Se pone picante el partido. Lo tuvo la franja. Lo salvó Ale Sánchez. Ahora lo quiere el equipo de Rocamora en pelota parada. Mirá que Ale Sánchez es de cabecear y ni se fue, Emiliano. No arriesga nada Mitre. Enseguida me lo cuenta Emiliano Andreoli por la show. Y hay tiro libre de Esquivel. El centro al punto del penal. La despeja finalmente Ardetti. La manda para campo rival y sale Guaraní y presiona a Mitre y quiere el equipo de Bruno Morseski. ¿Se la regalaron o no? La quedó finalmente así para quién, para Smith. Le deja para Manolo Sánchez Ocaña, domicilio para Smith. Quiso conectar de primera con Mauro Gómez. Corta el juego Medina, la manda por un costado lateral para Mitre, que es que presiona ahora en 5 minutos. El paraíso de una maravilla natural del mundo te está esperando. Cataratas del Iguazú. Vení todo el año. Frutas, verduras y granos en Posadas y toda la provincia. Adorno Hermanos, siempre con Guaraní. FM Show, todos los días, las 24 horas, la número 1. Somos la número 1, somos la radio líder y hay falta sobre el Pájaro Benítez que pide amarillo y no le dan. Ahora tiro libre desde el fondo para la franja. Que va a querer quedarse desde lo físico, Emiliano, como fue ese oficio en Noverá. Totalmente, es una ventaja que Guaraní podrá sacar más adelante en el partido. En Noverá quizás fue muy rápida la ventaja que sacó en ese sentido, porque iban 10 minutos y Olimpia San Antonio se quedó sin piernas después de haber entregado todo en esos primeros 10. Pero ahora Mitre tiene más aguante. No creo que tenga mejor entrenamiento que Guaraní, porque hace 2-3 meses que está trabajando Guaraní, tiene con qué, tiene un buen preparador físico, lo conocemos. Así que es cuestión de tiempo para que Mitre empiece a decaer. ¿Sabes que tiene Guaraní? Variantes en el banco, porque el otro día todos entraron muy bien y hoy puede estar ahí la respuesta de este partido. 6 minutos, tiro de esquina, la despejó Benjamín Milciades. Así le doy el gusto a Emiliano, el centro arriba, el cabezazo, ahora despeja finalmente Mitre. La completa Betito Gómez, el despeje. No puede Guaraní en este segundo tiempo de pelota parada, tuvo varias, pero por ahora no puede desnivelar desde las alturas. Van 6 minutos y medio. Me empagoné con el caramelo que tengo. Y también con el auricular que se me cae. Ahora desde el fondo, reposición para la franja. Va Lessner con la pelota. Limpiándolo para Barrientos. Este ensancha para Medina y pasa a mitad de cancha. Y va Guaraní, va por la show. Esto el centro lindo. No pudo Nacho. Finalmente dice el árbitro que pega en el delantero de la franja. Por eso se va por la última línea. Y habrá saque de meta. Será para mí 3-0-0 la historia en 7. Centro del Colchón y Somier, en Vícar Muebles, Uruguay Pedro Méndez, la esquina del confort. SAMSA, invertimos en la vida.
La saque de meta para Mitre, lo hizo, Forza arriba, la pelota vieja al cielo posadeño, la despeja Barrientos, le sobra Petito come círculo central, ensancha por el sector derecho para la protección de Esquivel, le toponea Medina, logró bien para Rodríguez, para Barrientos, y va Guaraní, va con un largo pelotazo buscándole al capitán, no puede, le va sobrando ahora para Esquivel, no puede evitar, sí, no evita, finalmente el lateral, por eso la reposición manual es de la Franca en casi 8. Tecnología LED, un showroom exclusivo. Las mejores marcas en electricidad La Unión. Santa Catalina 3088. Electricidad La Unión. Calidad, calidez en los 7 locales 5 estrellas de California es el supermercado que le conviene más. Desniveló bien Ferreira ahora por derecha con ese centro cerrado para Edu Flores. Casi se le mete en el ángulo superior derecho el remate de mi amigo Milciades. Casi al ángulo de Edu Flores, estuvo atento. Arriba la pelota a través de Edu Flores, la cabecea bien, Nacho la limpió para quién, para Benítez, mete el centro que está Barinaga solo. No pudo finalmente. El pájaro Benítez la cerraron y le robaron la pelota y ahora la manda por un costado. Era finalmente Ángel Vera, la mandó por un lateral para Guaraní, ya lo hicieron, se viene ahora. Ardetti con la pelota, limpió para Mota, otra vez para Ardetti, toca Guaraní, quiere una variante en este equipo de Polaco Marsuk, se viene Rodríguez, desparramó, viva el fútbol, metió el centro, muy cerrado, las manos, la embarazó bien el arquero Forza, se queda con esa pelota de Rodríguez en 8, casi 9. Cuando necesites un estudio jurídico serio, llámanos al 444-0943. Estudio Jurídico y Contable Troche y Asociados. Para viajar premium a Buenos Aires, Río, Uruguay. La voz de Gastón Machado y a través de los amigos de Mix Pinturería. ¿Querés pinturas? Anda Mix Pinturería, nos trae el banco de suplentes de Guaraní. Mix Pinturerías, Mix Pinturerías. En Posadas, encontranos en Avenida Uruguay 4022. Nahuel Clavero, Ariel Morales, Brian Domínguez, Manuel Roa, Darío Cardoso, Ezequiel Monzón Cabral y Alan Almirón, las opciones que tiene Marsuk en el banco de suplentes. Nacho al San Giacomo, pero se le escapó la pelota y la atrapó en anticipo Forza. Por eso tenemos tiempo mediante los amigos de Troche y Asociados, el estudio jurídico contable por excelencia, nos presenta el banco de suplentes de Mitre. Estudio Jurídico y Contable Troche y Asociados. Asuntos civiles, comerciales, laborales y penales. Jeremías Oliveira, Santiago Sanabria, Santino Piro, Esteban Morel, Carlos González, Fabián Sosa y Matías López, los suplentes de Mitre. Dice el árbitro por tercera vez de Ulises en el partido. Hay tiro libre para Guaraní en el círculo central, 10 minutos ya del segundo tiempo. Creo que en lo físico me lo va a pasar Emiliano enseguida, nomás en limpio. Desde lo físico, el que está mejor gana el partido, o por lo menos va a predominar en la última parte de este encuentro. Se viene ahora Ardetti por el cuerpo, da un giro sobre su eje y se va con la pelota ahora a campo rival. Ensanchó por izquierda para la protección de Rodríguez. Está atrás Barinaga, pide la pelota. Ahí él va la pelota, alza la cabeza el número 10, va el capitano, va a la figura de la Franja, el ídolo, va recopilando jugadores. Le dejó para Ardetti, sacó el remate defectuoso. Ardetti, no es lo tuyo. Saque de meta nada más para el equipo de Mitre, que está empatando con la Franja en casi 11 del segundo tiempo, Emiliano. No es lo de él, pero ganó muy bien la pelota cuando la tenía jodida acá, en su propio campo, y la pelota venía picando. Después tuvo el criterio Ardetti para abrirla por izquierda, después de la llegada de Barinaga. Le quedó el remate, es una idea, mal ejecutada si se quiere, pero idea al fin, algo lindo lo que hemos visto, no en la ejecución, sí en la mente de Ardetti, que después disparó muy arriba. Falta de Rodrigo Lessner arriba sobre Ulises Silveira. Ahora tiro libre a Mauro Gómez finalmente. ¿Y fue amonestado o fue amagó nomás el árbitro Rioja, Gastón? No, finalmente fue solo una amague de Rioja, que ahora lo sigue hablando. Recordemos, el único amonestado que tenemos en el partido es el número 9 de Mitre, Mauro Gómez. Amague, cada vez que veo. Pero lo hizo, ¿no? Sí, le sacó la tarjeta, pero no estaba en la mano. ¿O hiciste algún amago o no? No, nunca. No, yo dije en la vida, no en el fútbol lo sabemos. Va al centro arriba de Vera, el centro arriba, está en offside finalmente, estaba Almiciades, mi amigo. Milciades estaba en offside, ahora tiro libre desde el fondo para la Franja. En 12 minutos ahora el partido no es de lo mejor. Como helados como no se puede parar de tomar. Gomo, riquísimos.
Asesoramiento, mejor precio y envío rápido de materiales. Ferretería Villalonga, San Martín, casi Chacabuco. Recién dijiste, Emiliano, que en Oberá entraron bien los suplentes, ¿no? Y sobre todo el Mirón en un rol de asistidor. Sí, 3 asistencias en cuanto media hora que estuvo en cancha. Momento me parece, estamos en 12 minutos, bueno, dentro de poco se vendrá, me imagino, ahora Alan Mirón al campo de juego. Ahora, Guaraní puede tener más físico y todo, pero no pasa la mitad de la cancha con criterio, no da 2 pases. Por eso hablábamos en la previa de lo peligroso de un 6-0. Se habrá confiado, ¿no? La pelota arriba de Ale Sánchez, la manda por un costado, no quiere problema el ex Guaraní, la va dejando para que Pablo Mota hace lateral, hicieron rápidamente para Medina, y si viene Guaraní ya en campo rival, va al lateral izquierdo, alza la cabeza, la pisa de un lado hacia el otro, la deja ahora para que domine el círculo central Rodrigo Lesser, ensanchó por derecha Guaraní y va a la franja, va, le quedó para Tarrito Pérez, intercepta a desnivelar por el sector derecho, a ver qué va a hacer el Pájaro Benítez, alta, dura entrada de Vera que tiene que ser molestado, Gastón Machado. Ahora sí, muchachos, llega la segunda cartulina amarilla del partido, también para un jugador de Mitre, el número 3, Vera. Muchachos, ¿ustedes dónde están? ¿Lo están viendo a Bruno Morseski? No. Bueno, fue expulsado cuando iniciaba el segundo tiempo. Bueno, viene el dato así. Entonces, está Sollón de Campo. Sollón de Campo está dirigiendo, Iván Jiménez, Morseski está camuflado dando algunas indicaciones. General para Guaraní en ofensiva, casi 14 del primer tiempo, 0-0, somos show, somos de alto vuelo, por la radio líder, por el streaming líder de alto vuelo. Lateral lo hizo Medina al área, la peinaron, quedó bollando, rebote. No, falta finalmente, dice el árbitro. Infracción cuando capturaba el rebote. Allí el delantero de la franja, Nacho Vera, que se iba a las alturas. El que se topeó el arquero era el Pájaro Benítez, el árbitro cobró infracción. Yo grité gol porque el asistente fue para el medio, Emiliano, por eso pensé que era gol, ¿no? El asistente corrió, o sea, por lo menos amagó para correr. No vio así Franco Rioja. Me parece que hubo un empujón, estamos mirando la imagen HD de alto vuelo. No sé, se le escapó al arquero, otra vez a Forza. 2 salidas malas en este segundo tiempo y van 14 minutos apenas, hay que probar. Lo salvó el árbitro porque Forza se mandó un macanón, después lo vemos en la repe de la transmisión en vivo de HD de alto vuelo a través del streaming de YouTube. Vimos clarito, ¿eh? ¿Qué querés que te diga, eh? A ver la repe, lo tenemos ahí, a ver la repe, me da tiqui, se le escapó al arquero. No lo toca el delantero de la franja, pero bueno, vamos a darle a la derecha al árbitro que estaba cerca. 14-15 ya del segundo tiempo, arriba la pelota. Hasta repe tenemos, tremendo el trabajo de alto vuelo, de Mati, de Fernando, de todo el equipo que maneja el streaming de alto vuelo. Para todos ustedes que están prendidos a la transmisión líder, por excelencia se viene ahora el equipo de la franja, va, bota por izquierda, mete el centro, no se le cerró la pelota, el disparo mejor dicho, por eso habrá simplemente saque de meta, en 15 minutos será para mí 3-0 la historia Somos Show. Los Totora pegan la vuelta. 18 de diciembre, Puerto Envigua los recibe de blanco. Eventos Puerto Envigua. En computación, la línea más completa está en Electromisiones. 16 de la primera etapa, 0-0. En el marco de la segunda fecha de este torneo Federal Amateur. Aquí la pelota para Mauro Gómez por derecha, va a cerrar Barrientos, va Mauro Gómez, hace rebotar por nadie. La despeja finalmente Lesser. Sin ponerse colorado y sin problemas en el fondo. El lateral será para Mitre. En ofensiva lo va a hacer lentamente Esquivel. Allí el asistente le llama al árbitro. ¿Qué pasó, Gastón? No, vamos para advertirle algo sobre la gente que estaba ahí a sus espaldas. La limpiaron para que se venga Ferreira, todo por derecha, ataca Mitre, va, rebota la pelota finalmente en Barrientos, que salió a marcarlo a Ferreira fuera del área. Otra vez para Ferreira después del lateral. Le queda para Pablo Mota. Le recorrió el hombro a la pelota y sigue otra vez para Pablo Mota que con dificultad la despeja media. Le va sobrando ahora para Nacho a toda velocidad. Corta Betito Gómez. La manda por un costado. Habrá lateral para Guaraní que quiere el primero. Está apurado el equipo de la franja. ¿Sirve apurarse, Emiliano? ¿O hay que mantener la cautela? Creo que sí. A este equipo le tiene que servir apurarse porque tiene que hacer algo. Acá a la derecha donde hablaba recién el árbitro con el línea. Están esperando un montón para entrar, quieren su oportunidad, quieren ganarse la titularidad, porque los que están adentro todavía no lo pudieron hacer, por lo menos en este partido. El anterior sí.
Viene Medina con la pelota, la despeja Esquivel como puede, la manda a un costado Luciano Esquivel, otra vez para Mota, lateral, ya lo hicieron, metió el centro del punto del penal, la despeja bien ahora Benítez la deja para Arreti intentó otra vez, la despeja Ale Sánchez y va Mitre ahora, la despeja nuevamente Ale Sánchez, pudo desprolijo por el momento, la revienta de cabeza a campo rival, era Lesner, la pierde ahora Nacho, ahora se viene con la pelota el equipo de Mitre, por derecha ensancharon para la protección de quién, de Esquivel, Esquivel va a meter el centro al segundo palo, está Manolo Sánchez Ocaña, la pelota pica y se va, pica y se fue finalmente, habrá saque de meta, 17 el partido, no es bueno ahora, Emiliano. No es bueno, no es bueno, no tienen, siguen sin criterio. Estoy diciendo esto de que arrancó el partido porque pasa esto, hay un primer lesionado, un primer acalambrado en el campo de juego. Bueno, esto no es Centroamérica. Es Ferreira, no, Mauro Gómez, Ferreira. Bueno, Ferreira finalmente. Tiro libre, no, saque de meta para Guaraní, pero el juego detenido, sí, Gastón, ¿qué dice Polaco Marzuca a esta altura del partido? A Marzuc no le gusta el partido, aprovecha este parate para hablar con sus jugadores, lo tiene cerca a Rodríguez, lo tiene cerca a Medina, quiere un equipo más intenso y lo mismo que pedía en el primer tiempo, sociedades para poder llegar al arco contrario. Entonces te pregunto a vos, porque vos anticipaste el domingo en el entretiempo, 10 minutos o 15 y salen Barinaga y otros más. Hoy no está planeado eso, me imagino. No, lo otro fue por el contexto en que se estaba dando el partido, por el triunfo que estaba teniendo su favor Guaraní, pero los escucharon desde el banco de suplentes y Marzuc va a realizar dos variantes. Enseguida lo pasamos en limpio a ver si Guaraní puede cambiar la cara y tener más profundidad en este partido. 0-0 la historia en 18, casi 19 de la segunda etapa, 0-0. Este partido del torneo federal amateur en este clásico posadeño por primera vez en un torneo nacional, en un torneo federal. La pelota la va durmiendo Arreti, la despeja Manolo Sánchez Ocaña dando una mano en defensa. La manda por un costado. Lateral para Guaraní, pero el árbitro Rioja dice que hay una modificación. Los amigos de Mix Pinturería presentan las primeras dos modificaciones en Guaraní. Mix Pinturerías. En Posadas, encontranos en Avenida Uruguay 4022. Primera variante del conjunto local, ya está en la cancha con la número 18, Alan Almirón, y el que se retiró fue con la 9, Nacho Balsangiacomo. Ahora ya se realiza la segunda variante en Guaraní, está en la cancha con la 16, Darío Cardoso, y el que se retiró fue con la 8, Pablo Mota. Qué sacuchito trajo Moncho. Habrá lateral para Guaraní, lo va a bajar Benítez por derecha, metió el centro, a ver, la despeja finalmente Benítez, le suscita el peligro, le quedó para Almirón, primera intervención de él, ahora para Cardoso, lo mismo para él, le va quedando para Medina, por izquierda ataca Guaraní, va a meter el centro, no se cerró nunca, la pelota en dos tiempos, se queda Forza, antes que aparezca Almirón, que entró como 9 ahora Emiliano, no diferente como novedad. 9 por 9 fue el cambio, sale Balsangiacomo, entra Alan, péguenle al arco porque le quema la pelota a Forza, recién el rebote que da en la línea de su arco, donde te pierde el pie, entra. No está mostrando seguridad el 1 de Mitre, se viene Sánchez, le dejó para Beto Gómez a domicilio en el círculo central, le sancharon por derecha para que se venga Esquivel, va Mitre ahora en 20 y medio, el centro cruzado arriba, se le deja, hace vista nada más Edu Flores, casi se me sale el corazón por la boca, pero es arquero, él habrá dominado mejor que yo. Saque de meta para la franja en 20 y medio, 0-5 con variantes, intenta Guaraní. Mix Pinturerías. En Posadas, encontranos en Avenida Uruguay 4022. Buenos vinos, espumantes, destilados solo en Pinot Vinos, Santa Fe 1436. Falta arriba la infracción de Smith sobre, era de Ulises Silveira, sí señor, sobre Arreti, hay tiro libre para Guaraní, amonestado, ¿quién, Gastón? Nueva tarjeta amarilla en Bartolomé Mitre, ahora el número 11, Ulises Silveira. La infracción de Ulises sobre Arreti, por eso el tiro libre en callejón del 8 será para la franja y suben los grandotes de siempre. Habrá tiro libre para Guaraní, lejos, pero hay pelota parada y puede ser buenas noticias. Juan Manuel Rodríguez en esa pelota parada por el callejón derecho. 21 minutos y medio. Somos de alto vuelo el centro. Levantala, pibe. Me hace acordar un 11 también. Levanta la pelota, por favor, te lo pido. Se viene la pelota de contra de Mitre. Infracción del Pájaro Benítez. En defensa, por eso habrá tiro libre para Mitre. No es bueno el partido en casi 22 del segundo tiempo.
Quédate en casa y opera con los canales digitales de Banco Macro. Macro, tu banco cerca siempre. El paraíso de una maravilla natural del mundo te está esperando. Cataratas del Iguazú. Vení todo el año. Calor intenso en la ciudad de Posada. Estamos viviendo el clásico Guaraní Mitre por la show, por De Alto Vuelo, a través del canal de YouTube de Alto Vuelo. Podés verlo en vivo, acompañarnos a nosotros a esta gran fiesta que se viene en Clemente, por ahora ausente de goles. 0-0 la historia. Habrá lateral para Esquivel, es para Mitre, lo dijeron para Smith. Zona de Gatillo, se acomoda, roba el juego Cardoso a medias. Le queda para Rodríguez, rebota en Esquivel y se va a la pelota. Y con estos resultados, Emiliano, Guaraní y Mitre comparten con 4 puntos. Comparten y bueno, me parece que la próxima fecha, bueno, hay que ver cómo termina esto, pero sí, 4 puntos para cada uno, en lo alto de la tabla de posiciones. Segundo se ubica Sporting, que no podía empatar hoy y ganó. Último Olimpia, 100 puntos. Aquí la pelota la va manejando Rodrigo Lesner desde el fondo, ensancha por derecha para la proyección de Tarrito Pérez, va Guaraní en 23, cada vez quedan menos, la gente se levanta, le queda Tarrito Pérez, insiste, el árbitro cobró mano, sí señor, de Mitre, por eso hasta el propio jugador de Mitre se mandó en gana, se quedó parado. Tiro libre para Guaraní, ya lo hicieron, le dejaron para Tarrito Pérez, que dejó del 8, mete un buen centro Tarrito Pérez, el centro muy pasado, no hay nadie, allí en el punto del penal, siempre la pelota al punto del penal, muchachos. Es de manual, se viene Ferreira, limpió para Ulises, que apareció por derecha, baja, traba y gana, bien Medina, rebota en el defensor de la franja, dice el asistente, y ahí lateral para Mitre, sí, Gatón. Bueno, Ulises Silveira justamente recién lo marcó Iván Jiménez, aquí quien está a cargo ahora del equipo de Bartolomé Mitre, porque ven que el lado de Medina es el lugar para atacar para Mitre. Betito Gómez con la pelota que hizo con Manolo Sánchez Ocaña, anticipa bien Barriento, la revienta para el capitán y la contra será de Guaraní, si la hacen bien puede ser, son 3 contra 2, se viene Almirón, retrocede el juego para que se proyecte bien, ahora Tarrito Pérez, la pelota le quedó muy larga, insiste, pero igual anticipa, ¿qué hizo Smith? Le salió de suerte, le salió bien, de carambola, y se rebotar por el pájaro Benítez y la pelota se va por la última línea, por eso el saque de meta es para Mitre, en 24 se va quedando sin armas el conjunto visitante de Emiliano. Está quedando sin nafta Mitre, lo que hizo Mitre fue muy raro, ¿no? Eso de sacar la pelota encima. Sí, sacó la pelota encima, pero sacó un saque de arco. Sacó una jugada de peligro. Bien Almirón, que vio al Tarrito Pérez, después la continuidad de la jugada no fue buena. Poco y nada para destacar en este partido, ¿eh? Se han quedado los goles en obra, me parece. Arriba Medina, hace rebotar por Esquivel y se va por un costado. Repondrá Guaraní en defensa con un saque manual. 0-0 la historia, lo vivís por la show, por De Alto Vuelo, a través del streaming del canal de YouTube. El programa líder que va de lunes a viernes desde 19 a 20. Falta, doble falta, pero antes fue la de Medina. Por eso el tiro libre será para Mitre en 3/4. Y hay tiro libre para Mitre en 25 del complemento, ya 0-0. Adorno Hermanos acompaña a Guaraní en cada ilusión, juntos por el ascenso. En la show, el fútbol es de todos los días, con pasión. Tiro libre para Mitre, va Ferreira delante de la pelota, expectante la gente que ha colmado el Clemente esta noche de miércoles en la segunda fecha del torneo Federal Amateur rumbo al Federal A. Se viene ahora Betito Gómez, pase en profundidad para Ulises, a él fue la pelota, va a sacar el remate, ¡no! Notable Edu Flores, buen remate de Ulises Silveira, mejor respuesta de Edu, llegó Mitre a través de Ulises, Emiliano. Qué remate sacó Ulises, para tenerlo en cuenta en el compacto del final del partido. Sacó un hombre de encima, se vertió y sacó un zurdazo con destino de red. Pero estaba Edu Flores, seguro para volar y en el aire quedarse con la pelota. Se durmió Guaraní en esa salida, se durmió porque mirá qué libre recibió Betito Gómez antes de la asistencia para Ulises. Desde el fondo, Lesser con dificultad te manda por un costado. Veremos si el polaco Marzú planea otra modificación. Por el momento 0-0, 26. Quedan 20 más lo que agregue el 19 más lo que agregue el árbitro del partido, Franco Rioja. Habrá lateral para Guaraní porque se le fue la pelota a Manolo Sánchez Ocaña, salvando este remate de Ulises Mitre, poco y nada también, ¿no? En ataque, Emiliano. Sí, no mucho. La primera parte del primer tiempo, alguna situación para contabilizar, pero muy rebocada. No ha llegado con criterio Mitre, tampoco Guaraní, pero llegó un poquito más que la visita, se entiende. Para mí, el empate a Mitre le cae bien, se va conforme con el 0-0. Y sí, porque después recibe Olimpia, que todavía no ha ganado. Se viene Manolo Sánchez Ocaña, puso pase en profundidad para Ulises, estaba dentro del área. Le pasó a Lesser, esta Ulises llegó sin ángulo, sacó el remate. Defectuoso, por cierto. Definió muy feo Ulises, que ni reclama nada. Vuelve a su ordenado partido, cosa que no lo hacía en Guaraní.
Y hay saque de meta otra vez, Ulises. Y obliga a Guaraní hasta lo último, Emiliano. Y tenía razón Gastón con lo que nos comentaba. Le mandaron a Ulises al sector de Medina. Está haciendo estragos. Está cansado ya. Un ratito la modificación en el equipo de Mitre, sí, a través de los amigos de Adorno Hermanos, nos presentan la modificación de Mitre. Frutas, verduras y granos en Posadas y toda la provincia. Adorno Hermanos, siempre con Guaraní. Primera variante del conjunto visitante. Se viene a la cancha con la número 18, Matías López. Y el que se retira muy aplaudido por su parcialidad es Manolo Sánchez Ocaña, el número 7. Entonces, Matías López con la 18, se fue Manolo Sánchez Ocaña, agotado el delantero de Mitre, perdón. Aquí nunca jugó Manolo en Guaraní, ¿eh? No me acuerdo de haberlo visto con camiseta de la franja. Aquí la pelota de Smith, pasa al vacío, se viene ahora el equipo se viene López justamente gol. Gol de Bartolomé Mitre, recién ingresado Matías López, gran pase de Smith, se durmió la defensa de Guaraní, el recién ingresado estaba fresquito, es más, pensé que era Mauro Gómez, por eso me confundí en el relato, pero López finalmente ingresó al área por izquierda, sacó el remate defectuoso, le picó mal al arquero Flores, no sé si se desvió en algún defensor, pero la pelota se metió y a los 28 minutos Mitre sorprende enérgicamente. Mitre 1, Guaraní 0. Acaba de pasar, ¿eh? Darío Cardoso dio un pase a la nada misma en la mitad de la cancha. Después de una serie de rebotes, la pelota le quedó para que pique en profundidad Matías López. Va a quedar, esto va a salir ni es bien. La imagen de Alto Vuelo para FM Show, para el canal de YouTube, porque tenía 3 segundos en cancha. Marcó el primer gol del partido. Estaba cerrado. Te pedía hace un rato a alguien que pique en profundidad y que defina frente al arquero. Definió y para mí rebotó en la punta del pie del defensor que cerraba, que no sé si llega a ver si era Barrientos Soler. Gana Mitre. No sé si con justicia, pero gana. No sé. Dentro de Territo Pérez va Guaraní por el empate. Le sorprendió. Veremos el cachetazo si sirve. Se viene Barinaga. Pide falta y no le dan. 29 minutos del segundo tiempo. Hasta me confundí porque 3 segundos, Emiliano. Hace instante había ingresado López. Y se acomodó en la cancha. Tremendo pase de Smith, ¿eh? Eso sí, tremendo pase del lungo número 10. Lo vio al vacío. Picó como nunca López. Y terminó anotando para que delinque el pueblo de Rocamora, que le está ganando a Guaraní de visitante 1-0. Y está trepando en lo más alto de las posiciones en esta zona 1 del torneo Federal Amateur. En 29, casi 30, gana Mitre 1-0. El paraíso de una maravilla natural del mundo te está esperando. Cataratas del Iguazú, vení todo el año. Tecnología LED, un showroom exclusivo. Las mejores marcas en electricidad La Unión. Santa Catalina 3088, Electricidad La Unión. Ahora se levanta la gente y se vendrán las modificaciones en Guaraní. Se vienen 2 modificaciones en el equipo de Cambio, que es presentado por Mitre. Presentan las modificaciones en la franja. El paraíso de una maravilla natural del mundo te está esperando. Cataratas del Iguazú, vení todo el año. Nueva variante en conjunto local. Se retiró con la camiseta número 10 y la cinta de capitán Cristian Barinaga. Y el que ingresó en su lugar fue Ezequiel Monzón Cabral. La otra variante ya está con la 15 Manuel Roa y se retiró con la 7 el Pájaro Benítez. En la semana hubo algunos días que Barinaga no había practicado con normalidad, muchachos. No se iba a perder este partido porque era clásico, pero evidentemente llegó este momento y ya no aguanto más. Y uno se fue el capitán, finalmente veremos Guaraní cómo responde con esta desventaja en el campeonato. 1-0 pierde contra Mitre el clásico. Se viene ahora Barrientos con la pelota, se va a adelantar Guaraní, se va a retrasar Mitre, pase en profundidad, que se venga ahora. Esta el empate de Rodríguez, ¡tiró! ¡Notable! ¡Notable respuesta de Forza! Gran remate de derecha con su pierna menos hábil de J.M. Rodríguez. Entró al área, sacó el remate. Buena respuesta de Forza al córner. Se salvó Mitre, Emiliano. Qué salvada de Forza, ¿eh? Estaba esperando el remate de Juan Manuel Rodríguez. Lo esperó tanto que lo adivinó. Sacó el córner. Después de 2 hierros, llegó la confirmación para Forza. Se levanta la gente. Se levanta el pueblo franjeado. Hay tiro de esquina, oreja izquierda. Arriba al centro del punto del penal, el cabezazo, la despeja Mitre finalmente. La defensa de Mitre, el rebote le va quedando ahora para que insista como podía Ferreira. Pero la manda por un costado lateral, la gente se levanta. Guaraní que se apura, 31, pierde 1-0.
Recién nomás gol de Matías López para Mitre. Se viene ahora López, le cometen falta, sí señor. Ahora tiro libre para Mitre del fondo, gana 1-0 y trepa la punta. Cuando usted compra en un Cali, sabe que lleva calidad a la mesa de su hogar. Para viajar premium a Buenos Aires, Río, Uruguay. Y ahora, Emiliano, todo el tiempo del mundo, ¿no? Consumir los segundos como queda. Sacaste el pensamiento. El tiempo que hace Mitre está bien, lo ha merecido. Que haga lo que necesite para mantener este resultado. Qué difícil va a ser entrarle, qué difícil va a ser encontrar una situación. Recién viene un remate a las manos de Forza, pero va a ser difícil que Guaraní encuentre el ritmo. Encima sacó al 10, evidentemente no estaba para 90, ¿no? Arriba en la pelota hiciste Smith con la pelota, autor de una gran asistencia en el gol de López para que Mitre le gane a Guaraní 1-0. Por el momento se viene la pelota ahora para Roa por derecha, ensanchó para la protección de Torrito Pérez como 8, va a meter el pase en profundidad para que intente Almirón, no puede, sobre la marca de Beto Gómez, corta bien Mitre, ahora toca bien, triangula, Roa bien, Cardoso le quedó para Almirón, ensanchó para que se venga muy bien ahora, Roa a ver qué va a hacer, se va a perfilar su pierna más hábil, metió el centro de derecha, no puede el taco de Rodríguez, la pelota va al córner, y hay tiro de esquina para Guaraní, que quiere el empate, en 33 minutos del segundo tiempo, la gente se levanta, la gente que empuja al equipo de Bersug, y hay tiro de esquina para la franja, oreja derecha, será el propio Rodríguez, para hacer esa pelota parada, al centro arriba, al punto del penal, se desvía la pelota en el segundo palo, no puede Roa, la despeja como puede Esquivel, y otra vez hay tiro de esquina para Guaraní. Estudio Jurídico y Contable Troche y Asociados. Asuntos civiles, comerciales, laborales y penales. Materiales de construcción, rápido y en tu obra al 3764-696753. 33 minutos, hay tiro libre tiro de esquina para Guaraní, oreja izquierda, abajo JM Rodríguez. Con ese centro desde la izquierda, el centro arriba, el punto del penal, veremos si alguien en las alturas ganó cabeza sobre el lo despeja finalmente desde la línea. Suscita el peligro, la va a maniobrar ahora, ensanchó por derecha, por izquierda, para que Rodríguez meta un centro de primera, pegó la mano, tiro libre, hay tiro libre para Guaraní, casi en la línea, Gastón, hay casi penal, mejor dicho, para Guaraní, hay tiro libre, sí, Gastón. Sí, la verdad, Julio, que fue muy cerca de donde comienza el área, en este caso de Bartolomé Mitre, que justamente la gente de Lauriazul le pide a sus jugadores que sean inteligentes para poder mantener la ventaja. Enseña Julio como si él me lee la mente, ¿no? Decía que lo llamen de vuelta a Brinaga, que entre un ratito y que le pegue. Ojalá. Hay tiro libre para Guaraní, casi sin ángulo va Almirón, también Rodríguez, veremos a ver que le pega al arco. Cualquiera de los dos pega al arco. 4 en la barrera, se desespera Forza, tiro libre, somos show, somos de alto vuelo. Y hay pelota parada para Guaraní, pegar al arco, Almirón. ¿Pero para qué te traje pegar al arco? Va Almirón, jugó cortita para que le pegue al arco Medina y nada que ver. Y saque de meta para Mitre, 35, 1-0 Mitre. Como helados somos, no se puede parar de tomar. ¿Cómo? Riquísimos. Grandes eventos en Puerto Envigua. 18 de diciembre. Todos de blanco en Puerto Envigua. La mamá le tenía fe a Medina. Repone, recupera Guaraní con Torrito Pérez. Se exige era López, autor del gol. Se viene ahora Guaraní por derecha. Intentarlo, va guapeando allí por el sector derecho. Ante Alejandro Sánchez. Falta el árbitro, dice que no le dan. Recupera bien. Ahora Vera la manda para campo rival. Lucha contra el mundo. Matías López se juega la humanidad, pero la manda por un costado, lateral para Guaraní en defensa. Mix Pinturerías. En Posadas, encontranos en Avenida Uruguay 4022. Banco Macro, tu banco cerca siempre. Con la pelota, Monzón Cabral. Se viene para Cardoso, círculo central, la va dominando la franja, ahora pierde 1-0 Valvirón. Va contra el reloj ahora Guaraní porque ya van 36 del complemento, lo pierde 1-0, así instante nomás a los 28, anotó López, se viene Almirón de rebote de Prepo, pero no puede, se la pararon, la revienta, está todo, transmite, se viene la pelota para Barrientos, va a meter un centro, no, ensanchó por derecha, quedó corto para Roa finalmente, y la contra será para López, a ver qué puede hacer, López contra el mundo, lo va a encarar a Lesser, a ver qué va a hacer López, y sí, para tirar toda la experiencia arriba, y gana y completa el despeje, Torrito Pérez exigido para que ahora la domine bien, ahora la franja con JM Rodríguez, se viene Juan Manuel, metió el pase al vacío para que se vaya ahora Monzón Cabral, le va a bajar dentro del área, va a sacar el remate, no puede, le cierra bien Ale Sánchez, una de las figuras del partido en el fondo de Mitre, Ale Sánchez, Emiliano. Sí, ahora sí, con el partido disputando
disputándose allá atrás, en la cancha de Mitre, en el área. Obviamente los defensores se van a hacer figuras difíciles. Es difícil entrarle. Guaraní que hace pases de un lado a otro, yo no entiendo. No entiendo el pase dejándole al rival la posibilidad de salir en velocidad. Ya te pasó una vez. Sigue cruzando la pelota de lado a lado, es imposible ese pase. Lo sabe todo el mundo. Lo intenta por desesperación, Guaraní. La Unión, ilumina tu casa, ilumina tu patio con La Unión. La Unión nos trae la variante en Bartolomé Mitre. Atención inmediata y personalizada. Lo último en iluminación está en Electricidad La Unión. Santa Catalina, casi Blas Parera. C por 8, el que está en la cancha es Esteban Morel y el que ya se retiró es Leandro Ferreira. Pelota de Monzón por derecha, a ver qué va a hacer, debe enganchar, engancha de un lado para el otro, le dejo más atrás para que te meta el centro territo, pero segundo palo, forza con los puños, la despeja para que levantar su público, después el árbitro en consecuencia cobra infracción de Roa y habrá tiro libre desde el fondo para Mitre, que va a consumir todos los segundos que pueda en este parate. En 38, hace 10 que gana Mitre por un tanto contra 0, gol de Matías López. Pausa para un vinito de Pinot Vinos, Avenida Roca y Cabral. Frutas, verduras y granos, en Posadas y toda la provincia. Adorno Hermanos, siempre con Guaraní. Tiro libre para Mitre. Y bueno, este cachetazo puede servir, ¿no? Momento justo después de la ilusión del 6-0. Esta realidad también lo que te marca el torneo, Emiliano. Y hay un momento para perder, claro, sí, es este. Puede ganar, puede mostrar lo que haces, pero los nervios que debe estar pasando Marzuca ahora, lo vemos moviéndose de un lado para otro, no es el fácil, porque venís de ilusionar a tu gente y de repente golpe porrazo, primer clásico contra Mitre a nivel nacional, comes un 0-1, bravo el tema. Tienes que ganar en Pipo y no te queda otra. Aquí la pelota para Cardoso, va Darío, que vuelve a vestir la camiseta franjeada. Edu Flores con la pelota, cambio de frente hacia que vaya Medina, dominó con el pecho, le presiona entre los dos, salió bien ahora, rebota finalmente en Esquivel y se va lateral, corresponde para Guaraní que está apurado. Lo van a hacer ahora para que se vaya a toda velocidad, se venga Rodríguez, va, le comete falta, sí señor, dura infracción. Hay tiro libre para Guaraní, Callejón del 11 y amonestado, ¿quién, Gastón? Amonestado el número 2, Alejandro Sánchez, Bartolomé Mitre. Hay tiro libre. Parece que es mi amigo Milciades, el amonestado. Hay tiro 6. libre para el 6, ¿no? Correcto. Bien, Gastón ahí el 6. Entonces, Benjamín Benítez, Milciades, me gusta decirlo. Amonestado Milciades. Benjamín. Milciades. Qué nombre, hay que tenerlo. 39, tiro libre. Casi sin ángulo. 11. Es el 11 que está parado delante de la pelota. Casi 40 del segundo tiempo. 1-0 Mitre. Y ahora el empate es una bendición para Guaraní. Pero si lo empata acá, minga que se va a conformar. Va Rodríguez con el centro, pinchado arriba, la despeja, el rebote le quedó. ¡Gol! ¡Gol de Guaraní! Antonio Franco Fuerroa. Fue Roa finalmente que se llenó, la garganta se llenó, el pie de pelota, le sacó un furibundo remate, ahora sí, fuerza, quédate en el arco porque no te salva ni tu madre, ni tu defensores, ni los gladiadores. Roa le llenó de pelota a la red, y ahora a los 40 minutos Guaraní le empata a Mitre, 1-1 Roa. Para esa, ¿no? Ir a lo guapo, a buscar, se picó en serio el partido, ahora se pone lindo los relatos, yo si querés. Se puso lindo el partido porque Guaraní lo ha empatado en el momento justo. No sé si va a casar para ganar, pero que va a estar hermoso este final, va a estar hermoso. Se llenó la pelota de gol, decía el relator del pueblo franjeado. No se enoje, usted que está ahí escuchando y viendo el partido por YouTube, que los está comentando, no se enoje. Tranquilo, seguimos a campaña de Guaraní que acaba de empatar el partido. No merecía perder. Ahora capaz no merecía empatarlo, pero lo hizo. Gracias a ese derechazo de Roa que convirtió para el 1-1 y para que esta gente tenga algo que recordar esta noche de miércoles. Calor, pero Clemente lleno. Clemente lleno y ahora va Guaraní por la victoria, te lo dije, si lo empata no se va a quedar con eso. Y el banco de suplente, Gastón. Bueno, acá muchachos, la verdad que está bastante tenso el tema porque hubo un cruce recién entre el banco de suplentes de Bartolomé Mitre y uno de los alcanzapelotas de Guaraní,
Ahora se acerca la policía justamente para resguardar al banco visitante. Y se viene la franja ahora con Monzón, se le escurrió la pelota, se juega la humanidad, se la deja a domicilio para Medina y va Guaraní en 42 minutos del segundo tiempo, 1-1 la historia, lo empató recién Roa, dos que recién ingresaron, López de un lado, Roa del otro y va ahora el mismo Roa, a ver qué va a hacer, la limpió para quién, para Cardoso, Cardoso le dejó para que se venga ahora Barriento, Guaraní va, pura presión, gana, lucha, traba, y le dejaron pasar para que se venga Rodríguez, metió centro, busca, era por arriba, después usa un golpe y no le dan, y hay lateral para Mitre, quedó tendido, Rodríguez acusando un golpe y hay reposición para Guaraní en ofensiva en 42. Todo en telefonía celular. Electromisiones, agente oficial personal. El paraíso de una maravilla natural del mundo te está esperando. Cataratas del Iguazú. Vení todo el año. Y viene ahora Tarrito, la dejaron para quién, para Roa, la limpió para que se venga Cardoso, domina Guaraní esta última parte del partido en casi 43, el centro frontal arriba a las alturas, a ver quién gana, la despeja finalmente había tocado Dardetti, y está casi como 9, atrapa bien, Force se queda con esa pelota, desde el fondo repone Mitre, 1-1. Estudio Jurídico y Contable Troche y Asociados. Asuntos civiles, comerciales, laborales y penales. Descargate la nueva aplicación de MultiExpress y comprá sin salir de tu casa. Recta final del partido, 43, somos show, somos de alto vuelo. Estamos en esta super transmisión a través de la radio de Líder 98.1 y a través de sus repetidoras para la provincia y de internet para el mundo y para todo el pueblo franjeado a través del streaming. Desde alto vuelo a través de YouTube. Puedes ver, vivir, sufrir con nosotros, festejar este gol de recién nomás de Roa. Aquí la pelota para Cardoso, cambio de frente, de izquierdas a la derecha para que se venga Tarrito Pérez. Guaraní insiste, Guaraní se va a quedar nunca conforme con este empate, por eso va Tarrito, va a meter el centro, va a llegar hasta la última línea, metió el centro, la despeja bien, Boetito come, pero se durmió, por eso Almirón estuvo activo, salió del área, salió de su zona, metió taco, otra vez para Tarrito Pérez, va a meter el centro arriba al punto del penal, la despeja como puede Esquivel y va. El rebote le va a quedar a Cardoso. Insiste Guaraní, va en la parte final. Todo atrás Mitre. Todo entregando todo. Guaraní va Rodríguez habilitado. Va a meter el centro. La pelota pega en el muslo de Milciades y se va por un costado. No. La sigue manteniendo Esquivel ahora. Gana la posesión Roa con mucho oficio. Le va quedando ahora para Medina. Medina para Cardoso. Domina Guaraní. Monopoliza el juego ahora en campo rival. Va. Mirá dónde está el Mirón. Retrocediendo, esforzándose al último, por un costado, le dejan para Cardoso, toca bien Guaraní, de un lado a otro, quiere empezar a construir esta victoria, dificilísimo partido, Chivo, le quedan pocos minutos, pero el Guaraní va bien, Almirón con sutileza, viva el fútbol, la limpiaron para que se venga Monzón, a ver qué va a hacer, no se perfiló nunca para su pierna hábil, le quedó más atrás para Barriento, la gente le pedía que remate, pero no le quedó nunca para su pierna hábil. ¿Dónde fue? ¿Por qué no adelante? Dio la vuelta y está con el arquero, la pelota no tiene. Quería ir al otro lado. La pelota allí arriba, la despeja Ulises. Mirá cómo está Ulises. Defendiendo como un 4 bis. Le va sobrando para el ex Guaraní. Pasa el vacío para López. Edu Flores se queda con esa pelota en 45. Atención inmediata y personalizada. Lo último en iluminación está en Electricidad La Unión. Santa Catalina, casi Blas Parera. Asesoramiento, mejor precio y envío rápido de materiales. Ferretería Villalonga, San Martín, casi Chacabuco. 45, Guaraní que se nubla en estos momentos del partido. Arriba la pelota la va luchando como puede. No, ni siquiera Almirón estuvo en esa pelea. Era Rodríguez finalmente. Le va sobrando a Esquivel que le ganó la posición a Barriento con falta, dice el árbitro. Parte final del partido, hay tiro libre para Mitre. ¿Adicionó algo, Gastón, el árbitro? Acaba de adicionar Franco Rioja, 5 minutos más, muchachos. 46, libre para Mitre. ¿Está conforme con el empate o está masticando bronca porque se le escapa solo el final, Emiliano? No, masticando bronca. La bronca que debe tener Mitre porque estaba haciendo las cosas bien en defensa. De repente una pelota parada, una serie de rebotes, te deja sin nada o en un punto. Todavía no terminó igual. Aquí Almirón con el balón desde el fondo. Va a hacer un cambio de frente de memoria para Tarrito Pérez que no se encontraba en su lugar. Por eso quedó exigido. No puede Roa, se va por un costado la pelota y habrá lateral. Lateral para Mitre en 46 y medio. Quedan 3 y medio.
Petri te invita a degustar pan dulces y panetones artesanalmente elaborados del 19 de noviembre al 5 de diciembre, solo los fines de semana. Petri, Garupá, Fátima y Posadas. Los Totora pegan la vuelta. 18 de diciembre, Puerto Envigua los recibe de blanco. Eventos Puerto Envigua. El Morel que le frenó el andar de Rodríguez, por eso se viene Mitre con Ulises. Falta de Cardoso. Le tiró el carromato encima. ¿Quedó capitán Cardoso, Gastón? Sí, tras la salida de Barinaga, el mediocampista que ingresó se quedó con la cinta de capitán. Tiro libre para Mitre. Quedó tendido. Ulises ahora ganando segundos. 47 ya del segundo tiempo, parte final del partido. Estás viviendo la transmisión desde alto vuelo a través del streaming, a través de la radio líder a 98.1. ¿Cómo se escucha la show, mamita querida? Y fuimos a Oberá y éramos más conocidos que acá en Posada, gracias a la gente de Oberá que está siempre prendida a la 98.1 FM Show. Y ahora tenemos 500 usuarios mirando en vivo en las redes de FM Show. Imagínate la audiencia. Que nos habrán puteado también en Oberá, mamita querida. Hay algunos, ¿no? Algunos muy bien, otros no tanto. La pelota para Retti, sale Guaraní desde el fondo, 47,5. Le va sobrando ahora para que se venga Monzón. Monzón va enganchando de un lado para el otro, habilidoso él. Le va sobrando para acá, para Cardoso, cambio de frente a medias, la agarró mordida. Ahora se viene Esquivel, va Mitre, va, mete un caño, le quedó para Ulises, este le va a querer pegar al arco, no. Y Sancho otra vez para Esquivel, le cierra Barrientos, a ver qué va a hacer Esquivel. Llegó con menos fuerza que yo a fin de año. Saque de meta para Guaraní. Mix Pinturerías, Mix Pinturerías. En Posadas, encontranos en Avenida Uruguay 4022. Todos los días ganá con la Poseada Misionera. Y mientras hay tiempo, te cuento que Boca sigue perdiendo con Independiente 1-0. Seguía sigue el fútbol por la show, todo el fútbol está en la radio líder. Vamos a tomar lo que queda de Independiente Independiente Boca y mañana River Racing también. La gente que la apresura le dice al equipo que vaya adelante, no quiere quedarse con esto, el público quiere una victoria ante el clásico rival. Se viene ahora Monzón, va a sacar el remate, se desvía finalmente. Se desvía en un jugador de Mitre y se va por un costado. Hay lateral para Guaraní. Queda 1 minuto y medio para que termine el partido. La gente que se levanta, la gente que quiere que su equipo no responda a la cancha. Va Medina, ahora le cometen falta, sigue con la pelota, le quiso conectar rápido con Monzón. Falta, el árbitro dice que siga, la hay de ventaja. Hay tiro libre para Guaraní. Entra Barinaga, entra. Y hay tiro libre para Guaraní. Amonestado a Betito, Gastón. Sí, Julio, nuevo amonestado en conjunto de Bartolomé Mitre, sigue sumando tarjetas amarillas en la auriazul, en este caso el número 5, Miguel Beto Gómez. Tendría un cartel prohibido patear los Medina y que vaya otro. Hay tiro libre para Guaraní. Parte final del partido, estamos en el abismo de este 1-1 y hay pelota parada para Guaraní. ¿Qué será de esta pelota? Será para terminar con una fiesta que empezó tempranito por la show, con de alto vuelo, con la previa, con el partido, pero ahora 1-1 y Guaraní tiene la última salida. ¡Ay, Medina! Hay tiro libre para Juan J.M. Rodríguez. 72.000 en la barrera, no hay distancia, va Rodríguez. Arriba, casi cerca del arco. De Forza no había distancia y el árbitro Franco Rioja de la Liga Posadeña dice que no hay más tiempo. Se han repartido puntos. Ha terminado Guaraní 1. Mitre 1. Terminó el partido. Ha terminado los 90 minutos de este clásico posadeño en el torneo federal amateur. 1-1. Se han repartido puntos. Abrió la cuenta Matías López a los 28. Lo empató. Finalmente Roa a los 40 del segundo tiempo. Se terminó un partido intenso, con mucha gente, con mucha expectativa, que volvió a la cancha de un lado y del otro. Y Gastón Machado tiene a alguien abajo que me lo vaya anticipando. Se ha terminado esta fiesta del fútbol misionero. 1-1 la historia. Con este resultado. Sí, Gastón. Mientras esperamos por las voces de los protagonistas, para acotarle, lo de Cristian Barinaga es una molestia muscular, algo que le surgió aquí durante el partido, por eso pidió la modificación. Sí, Gastón, ahí tenés protagonista, cualquier cosa nos chiflás. Se terminó el partido 1-1, sí, Gastón. Bueno, muchachos, estamos con uno de los protagonistas, con Alan Almirón. Bueno, Alan, ¿cómo se toma este punto? ¿Lo estaban perdiendo? ¿Lo pudieron empatar sobre el final? ¿Cómo se toma esto en casa? No, mal. Creo que el local no tenemos que hacer fuerte.
En el primer tiempo tuvimos muchísimas ocasiones, creo que la fortuna estuvo al lado de ellos. Después, bueno, se encontraron con ese gol, nos agachamos la cabeza, seguimos intentando y tuvimos premio al final, pero el sabor amargo, obviamente, porque queríamos dejar los 3 puntos en casa. ¿Qué considerás que le faltó? Suerte, porque creo que ambición y ganas de agarrar lo tuvimos. Como te dije en el primer tiempo, no sé, fácil, habré contado unas 5 o 6 ocasiones claras. En el segundo también sacaron una sobre la línea. Como te dije, más que un punto para nosotros, creo que perdimos 2 puntos hoy. Bueno, ahora toma mucha importancia el partido que viene, que es con Sporting. Sí, todos los partidos son finales y los salimos a jugar como tal. Como te dije, creo que se notó que los protagonistas fuimos nosotros y así vamos a jugar todos los partidos. Muchas gracias, Adán. Hasta ahí la palabra del Almirón, muchachos. Gastón Machado del campo de juego con uno de los protagonistas de la noche. Han empatado Guaraní y Mitre 1-1 en este marco de la segunda fecha del torneo Federal Amateur. Nosotros vamos a ir al comentario de Emiliano Andreoli de este empate final, finalmente, que se han repartido puntos, valga la redundancia, entre el equipo de Villa Sarita y de Rocamora. La presentación, el comentario de Emiliano Andreoli es a través de Mix Pinturería, que nos trae el comentario final de este 1-1 del clásico posadeño. Mix Pinturerías, Mix Pinturerías. En Posadas, encontranos en Avenida Uruguay 4022. Por la frase repetida, cuando no se puede ganar, lo mejor es no perder. Tiene razón Alan Almirón, Guaraní hizo mérito para quedarse con los 3 puntos. Las chances en el primer tiempo se dieron por sobre en el segundo, más allá de que en el segundo me parece fueron las 2 más claras, con esa que sacaron desde la línea y otro que atajó muy bien Forza. Pero salió 2 veces muy mal el arquero de Bartolomé Mitre. Forza salió a buscar mariposas que no habían. Guaraní estuvo cerca siempre del gol, pero ojo, lo dijimos en la transmisión, no es que estaba cerca agobiando como sí lo hizo en la parte final del partido con las urgencias que tenía, no. Estaba jugando a ver qué le salía, cómo hacía para que Barinaga deje uno en el camino. Barinaga no dejó a nadie en el camino hoy. Me imagino la frustración porque él vino acá ilusionado con gritar ese gol ahí en la César Napoleón Airó, pero bueno, será otro día, será en otra ocasión. Los goles del 10 se esperan y se sabe que van a llegar. Guaraní hoy no lo ganó porque enfrente tuvo un rival que con la ventaja conseguida gracias al pulmón fresco de un jugador que recién había ingresado, se quedó atrás y supo cómo contener durante gran parte del partido con la ventaja la arremetida del local. Que tiene más piernas, que tiene más fútbol, que tiene más nombres, que tiene más jerarquía, que tiene más caudal de dinero si quieres. Pero el fútbol es eso, ¿eh? El fútbol es eso de que cualquiera le puede ganar a cualquiera. Depende de cómo te levantes, depende de con qué ganas jugás el partido. Almirón se fue enojado porque no pudo ganar Guaraní. En algún momento se va a ir contento porque no lo perdió. Son cosas del fútbol que en el torneo regional federal amateur se van a dar un montón de veces, porque la paridad me parece está totalmente mayor a los certámenes de más arriba, Federal A, B Nacional y demás. Acá, más allá del 0-6 que vimos de un local el último domingo, también hay equipos como Mitre con una base tremenda. Hoy me decían, Smorzeski va a morir con la suya, y sí, vino acá a jugar de igual a igual. No se achicó, más allá de cuando tuvo la ventaja se metió atrás. ¿Se entiende? Quería ganar, quería tener ese 1-0, le alcanza. El partido se gana con un gol de diferencia. No lo consiguió Mitre, porque ese derechazo de Roa puso cifras justas al partido. Y yo soy uno de los que dice que el fútbol no habla de justicia ni de merecimiento. Habla de que hace los goles. Lo hizo Mitre y apenas se durmió, lo empató Guaraní. ¿Sirve el empate? A Mitre más que a Guaraní, eso está muy claro. Guaraní irá sin urgencias todavía, a no dramatizar, a no desesperarse. Esto recién arranca. Son 6 fechas, van 2. Hay 2 líderes. Uno es Mitre, otro es Guaraní. En realidad el líder es Guaraní por diferencia de gol. Más allá de eso, hay alguien que está atrás. Se llama Sporting. No hay que darle vida a Sporting. Todo Guaraní. Porque Sporting sabe lo que significa ganar una zona, jugar más adelante, tiene con qué, sabe con qué. El domingo, Julio, audiencia, Gastón, todos, Augusto, vamos a vivir un partidazo en Santo Pipó. Mitre va a jugar en Oberá contra el débil, el Olimpia San Antonio, que en algún momento querrá ganar, y eso también es peligroso para el Obreazul. El comentario final de Emiliano Andreoli en este empate entre Guaraní y Mitre 1-1. Nosotros de a poquito nos vamos a ir despidiendo para seguir en la continuidad del fútbol de la show. Gastón Machado ha sido muy amable. El reencuentro será mañana a las 19 de Alto Vuelo.
Ahí estaremos, muchachos. Ahora están realizando unos movimientos los jugadores de Guaraní que no tuvieron la posibilidad de ingresar hoy. Mañana volverán a los entrenamientos y a pensar en el partido del día domingo a las 17 en Santo Pipó frente a Sporting. Hasta mañana. Paso grande. Allí estuvo también Matías Durán y Fernando Tavares en la parte del streaming. Augusto Sartori aquí, también junto a Lolo Fuentes. Emiliano, ha sido un placer. Junto a José Locampo en las consolas y todo el equipo de la show. El reencuentro será mañana desde las 19 con De Alto Vuelo para analizar todo lo que ha dejado este clásico. Estaremos con el show de los impactos, esto no para, esto sigue. Estaremos el domingo desde las 17. Bueno, fue muy lindo el domingo pasado. Quizá esta dosis de realidad también es necesaria. Hasta la próxima, Julio. Hasta allí, Emiliano Andreoli, mi nombre es Julio Quiñones. Nos despedimos. Han sido muy amables por acompañar a la Radio Líder a la transmisión de Alto Vuelo en este empate entre Guaraní y Mitre 1-1. Buen resto de jornada y hasta la próxima. Hasta aquí llegó una nueva transmisión de Alto Vuelo. Con Guaraní Antonio Franco de local y visitante. Te esperamos en la próxima fecha del torneo regional. Mientras tanto, De Alto Vuelo estará en FM Show de lunes a viernes de 19 a 20 horas. 90